Pues muy bien, chicos. Espero que les haya ido bien con la práctica. El día de hoy vamos a tener otra práctica, pero la verdad es que me cansé mucho la clase pasada. Entonces, no, aparte les hice un video. El video está bien largo y aparte les puse hasta capítulos. Vean en el comentario, la descripción del video, tiene capítulos. Bien, Por si no se quieren chutar todo el video, nada más quieren hacer una pueden parte. saltar. Va a haber una parte que deben de tener duda, ¿eh? Seguramente cuando traten de hacer el primer análisis de Lo hizo selección. a propósito, Jaime, para que... Lo dejé a propósito, o sea, es un error que sale, pero lo dejé a propósito porque cuando trabajamos con archivos de entrada, sobre todo cuando trabajamos con frecuencias alélicas, es típico que cada programa tiene un formato muy distinto. No es como consecuencias, ¿no? Que pues, tienes FASTA, tienes FileLib, tienes Nexus, ¿no? Los programas de análisis para genómica o genética de poblaciones, tienes una tonelada de formatos, porque cada programador decide un formato, ¿no? En números, en columnas, en rayitas, en bolitas, como se le antoje. Entonces es muy común que haya problemas al generar los formatos. Entonces, yo dejé esto a propósito, porque era más fácil nada más darle los archivos de entrada, pero lo dejé a propósito para que se vayan familiarizando, sobre todo los que vayan a hacer cosas de genómica de poblaciones o genética de poblaciones, pues, es Oye, bien común. Entonces, oye, Jaime, dime. no, pues lo que pasa es que siempre ha pasado eso. Para Sí, sí, las sí. secuencias iniciales, todos los programadores se juntaron con Felsenstein y Software para hacer los famosos formatos Nexus y esos. Entonces, Ujú. a veces sí ha habido casi casi como conferencias internacionales para decir, ya dejen de hacer 1000 pinches formatos, vamos a hacer nada más unos, pero pues como Sí. ahorita hay toda una rush, fiebre del oro, pues claro, todo el mundo hace 1000 millones de formatos, entonces hasta que no, pues un poquito se limen los egos y logren Además es que seguro cada uno piensa que su formato es muy superior a los otros. Claro, Algo claro, claro. que incluye una información o es un Sí, picosegundo más eficiente para tomar los datos o yo qué sé. Perdón, Jaime. sí. Me No, sí, acordé de estoy la de acuerdo. discusión del formato inicial de Paup y Philip y todos Ay, esos. sí. Sí, qué pesadilla. Sí, no, por ejemplo, el formato de Arlequín a mí me parece una necedad, pero sigue vigente y lo usan muchos programas, pero bueno, Lo que ya pasa es pasó el que chiste. luego como que no se siente tanto porque pues porque luego hacen programas para convertirlos a otros programas, ¿no? Sí, Entonces, pero ya que ahí los programas luego meten también errores y se exacto. atoran. De hecho, es el caso de la práctica que vamos a ver al final. Usamos un programa para conversión de formato que se llama PGD Spider, que es muy bueno, muy útil, pero no es exacto el formato. Y eso pasa muy frecuente con todos, no con todos, esperemos que no con todos, pero con muchos formatos de entrada, que si una comita, que si una mayúscula, que si un espacio, que si todo eso. Y puede ser muy frustrante. Yo he oído historias de miedo que dicen, no, es que no hice el análisis para mi paper porque no pudimos correr el programa, ¿no? Porque no le atinamos al formato y sí pasa. Bueno, ya. Ok, eso lo vamos a platicar al final, chicos. Muy bien, entonces, ¿qué les decía? Espero que les haya ido bien con la práctica. Nuevamente, si tienen dudas realmente para hacerla, la práctica anterior, pueden escribirme y yo les paso los grafiquitos, ¿no? Los resultados ya. Sí me interesa mucho que aprendan a correr los programas, pero si se dan cuenta realmente correr los programas, pues es una línea de comando con opciones, con guioncitos y, o sea, realmente el correr los programas pues a lo mejor tiene alguna gracia, pero no es realmente complicado, come on, es una receta, pues. Lo que tiene la gracia realmente es entender qué está haciendo el programa e interpretar los resultados, ¿no? Ahí yo creo que realmente radica, ¿no? Las líneas de comando, pues como bien que mal, se pueden copiar y pegar, ¿no? Entonces, si siguen teniendo muchas dudas, yo preferiría que todo mundo pudiera correr los análisis, ya sea con el script automático o sin este. Pero bueno, si no pueden, avísenme, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos con la segunda parte de la práctica y con esta pesadilla, ¿no? Que estábamos platicando. Y al final vamos a ver la otra práctica y a ver qué más nos da tiempo, ¿sales? Pues bien, aquí vamos. Ah, sí.
Pues ya, ¿no? La obtención de genotipos, ¿se acuerdan? Ok, entonces filtré por calidad, el filtro inicial, ¿se acuerdan? Eso lo aprendieron muy bien con Joss, ¿no? Y también Manuel nos platicó, o sea, bueno, de la importancia pues de tener unos reads iniciales que estén buenos, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Filtrar por calidad, filtrar por adaptadores y todo esto. Entonces ya escogí un método para hacer mi llamado de alelos, que no me gusta, ¿no? Para obtener los genotipos. ¿Se acuerdan? ¿No? Vimos 2 programas, pero bueno, ustedes seleccionan el que ustedes quieran, ya lo seleccionan, ¿no? Ya evalué con cuidado los parámetros, ya me preocupó mucho Jaime, ya decidí, bueno. Hice un cross-check, ¿no? Es decir, usé al menos 2 programitas para ver que más o menos salía lo mismo, ok, todo bien, ya saqué mis alelos, ¿no? Y luego viene otra cosa que también es fundamental, ¿no? Hicieron post-filtrado, ¿verdad? Es típico así pues ¿quién o qué? Bueno, pues ahora vamos a ver. Esto viene en relación al artículo que tanto les he mencionado acerca de los SNPs y por qué es importante hacer pues llamarle un postfiltrado, un filtrado posterior, ya después de toda la calidad de que tenemos todo el ensamble, tenemos que hacer un último filtrado para obtener los SNPs o los marcadores que nos van a ser útiles. Esta tabla viene en ese artículo, les recomiendo que le echen un ojo, sobre todo a los que van a hacer este tipo de análisis. Viene, por ejemplo, todos estos errores posibles, ¿no? Que pueden ser errores incluso causados de un DNA malo, de origen, ¿no? Es decir, podemos tener no es cuestión de nuestro método de análisis, sino que el DNA o la muestra puede que haya estado mal desde un inicio, ¿no? Y lo que está bien y lo que tenemos que tomar en cuenta es que podemos nosotros minimizar estos errores o estos sesgos causados por todo esto que puede salir mal, y que generalmente todo lo que puede salir mal sale mal en mayor o menor medida, pero ¿cómo podemos nosotros entonces reducir estos sesgos causados por estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene bastante bien explicado. Nosotros, por supuesto, ahorita pues, no nos vamos a meter con las soluciones técnicas, puesto que pues, generalmente mandamos nuestras muestras, nos regresan nuestros FASTQ y pues ni modo de decirles, oiga, pues ahora para la otra, cámbiale la enzima, ¿no? O aumente el número de ciclos, ¿no? O, pues, no. No, o sea, entonces, bueno, esto no lo vamos a discutir, pero lo que está interesante es, por ejemplo, todo esto que nosotros vemos, ¿no? Que son los errores y cómo los podemos corregir, ¿no? Entonces, generalmente, pues problemas cuando de estilo de calidad de DNA que nos pueden dar, pues, por ejemplo, errores o errores de secuenciación, cosas raras ahí secuenciadas, pues generalmente nosotros podemos tener, bueno, el Genotype Cal Rate se hace desde la calidad, pero, por ejemplo, ya habíamos platicado, ¿no? Ser estrictos con la profundidad, ¿no? De tal manera, entonces, que si somos estrictos y decimos, ok, solo vamos a considerar las cosas que tengamos 15 veces o más, pues sí puede haber un error de secuenciación, pero si este error de secuenciación está más de 15 veces, ya sería mala pata, ¿no? Siempre hay posibilidad para las malas patas, pues, pero bueno, la idea es ir reduciendo estos sesgos posibles, ¿no? También, por ejemplo, problemas de coverage, en este caso se refiere a los homocigotos falsos, es decir, ya la genotipificación tal cual, también nuevamente, ¿se acuerdan que habíamos platicado de que si nosotros en nuestros paquetitos teníamos una variante y luego teníamos la otra, ¿cuántos reads necesitaríamos para poder recuperar las dos, no? Entonces, lo mismo. Y en este caso, bueno, también nosotros podemos, en particular, bueno, buscar por profundidades amplias. Y también, pues, si tenemos puros homózigos en nuestra muestra, pues, bueno, pues a lo mejor esos están mal, ¿no? O sea, okay. Y bueno, Jaime, no sé ahora, pero al Escucha. principio la gente sí estaba muy preocupada de con sus métodos cuánto le iba a creer a la homocigosis y la heterocigosis en general, ¿no? Y de hecho, pues cuando las coberturas no eran muy buenas y había muchos errores, pues les preocupaba mucho a los revisores y aún, bueno, pues la gente que hacía los programas, los mismos de Stacks, estaban muy preocupados, no sé ahora. Es que a mí me Todavía. preocupa también ese issue de qué tanto estamos recuperando los heterocigos que hay y cuántos de los homocigos son artefacto de pues, que hubo baja cobertura o que sesgos en la amplificación diferencial de homocigos y heterocigos, ¿no? Sí, no, pues nos sigue preocupando. Bueno, de hecho, creo que hasta ahora lo único que he logrado con los alumnos es preocuparlos. Y ese es el objetivo, que se preocupen mucho. Pero ahorita No, vamos no, a ver. no, no, no se sobrepreocupen. No, sí, sí. Muchas cosas se Sí, pueden sacar bien.
Y además hay muchos marcadores, pero en particular el issue de la homocigosis, Sí, exactamente. sí, es un problema. Sí, bueno, creo que ahí valdría la pena considerar que nuestros datos finalmente van a tener un sesgo siempre, ¿no? Pero tratar de que este sesgo sea lo más pequeño posible, ¿no? Creo que es una manera sana de pensar. Y, por supuesto, toman las precauciones necesarias, ¿no? Y prudentes. Ahorita vamos a platicar eso, porque tampoco es tan bueno ir a los extremos, ¿no? Pues Ok. sí, porque si no, no haces nada. Sí, te quedas No con dosis, ¿no? digo, conozco gente que no hace nada por eso, pero Bueno, también, ¿eh? También con su vida geláceos, ¿no? no ha sido muy Sí, exitosa de estas personas. sí, sí, sí. Sí. ¿Qué está? Ah, sí. Bueno, tenemos falsos homósigos, tenemos el problema, la contraparte, que sería alelos nulos, en este caso. También es bastante común y esto es muy fácil de detectar, ¿no? Cuando tenemos exceso de homósigos, más bien lo vemos como una deficiencia de heterócigos. Ahorita vamos a platicar de eso, pero bueno, se dan cuenta que realmente las soluciones hasta ahorita pues siguen siendo las mismas, ¿no? Procurar profundidades altas y también hacer pruebas de cómo se están comportando los homósigos y los heterócigos, ¿no? Siempre eso va a ayudar a mitigar, ¿no? También tenemos, por ejemplo, clustering error, que es también algo que es lo que principalmente nos quita el sueño, ¿no? De que cuando nosotros consideramos que dos paquetitos son lo suficientemente distintos para considerarlos distintos o para meterlos en el mismo paquete, ¿no? El clustering error, que es un problema. Vimos que finalmente en la práctica anterior, pues el parámetro que movíamos lo que hacía era qué tan diferentes son dentro de un paquete y entre paquetes, y todo eso nos dio así toda la discrepancia bárbara que vimos en los resultados, ¿se acuerdan? Pues es a causa de esto, ¿no? Y esto es ya cuando estamos ensamblando nuestros marcadores, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues nuevamente, otra vez podemos ver a lo mejor si tenemos profundidades demasiado altas, que luego pasa, ¿no? Que tenemos profundidades de 100x, dices, ok, pues a lo mejor o secuencia mucho, pero ¿por qué en particular este marcador tiene, tiene una profundidad tan alta, ¿no? Entonces, justamente cuando tenemos profundidades demasiado altas, ¿no? Por ejemplo, de 100x, pues sí puedes decir, híjole, si todos los demás tienen una profundidad promedio de 20 y este tiene de 100, pues a lo mejor lo que estoy haciendo es, híjole, estoy amontonando cosas que a lo mejor son distintas, entonces pues 30 con 30 pues dan 100, ¿no? Algo así también puede ser. Nuevamente, hacer pruebas, en este caso, por exceso de heterócigos, que también nuevamente son pruebas estadísticas, que ahorita vamos a ver muy rápidamente. Heterócigos falsos, que bueno, este sería ahora sí que el contrario del falso homócigo, cuando tenemos, por ejemplo, heterócigos que no lo son. Y nuevamente, bueno, este es bastante difícil de evaluar, y aquí pues realmente la única manera pues es nuevamente tener altas coberturas y ser bastante estrictos con la calidad. Y ahí sí con la calidad a nivel base, ¿no? O sea, cuando hagamos nuestros filtrados iniciales, pues ser muy estrictos con nuestro valor de Q, ¿no? Así con Q30, así como, pues como vieron los gráficos de Jocelyn, ¿se acuerdan que queríamos que siempre nuestra línea se quedara como por la parte de arriba, ¿no? Entre 30 y 40? Entonces, eso. Sí, ahí sí, pues no hay mucho que hacer. Tenemos también, bueno, cuestiones de preparación de las bibliotecas, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, ellos dicen, bueno, pues podemos nosotros utilizar siempre PCAs, ¿no? Creemos que el PCA es una herramienta bastante útil, más allá del análisis, también es una herramienta bastante útil que nos va a ayudar a ver este tipo de problemas y identificarlos. Y, Solo en ¿te escucho? no solo en genética. Ah, no, solo en genética, sí. Los componentes principales son muy buenos para visualizar datos complejos de Sí, morfometría y ecológicos sin muchos supuestos. Entonces yo creo que es muy robusta. Hay gente que luego le dan ataques de histeria sobre los componentes, pero yo creo que son muy robustos para visualizar los patrones. uy, los físicos, Luis. No sé Bueno, si tengamos sí, un no, físico, cuenta. pero Yo sí. decía de los biólogos, de la gente. Bueno, sí, bueno, también de biólogos, pero sí acuerdo allá donde estaban en Ensenada, los físicos, oye, pero es que no conocen otra prueba estadística. Bueno, sí, pero como cuál, ¿no? O sea, nos esnoveaba, pero nunca nos decían, bueno, pues Nunca decía utiliza, nada concreto. Ah, bueno, pero así son o pues, de sea, las pues, ciencias, ¿no? decía, sí, pues sí, o sea, los análisis de redundancia, pues sí, pero son parientes del PSA, ¿no? O sea, dime algo novedoso. Bueno, ok, los PSAs son súper útiles, ahorita vamos a ver qué son.
son bastante informativos. El ligamento, bueno, el ligamento pues es el problema, ¿no? Cuando nosotros tenemos marcadores anónimos, es decir, que no están mapeados en un genoma, pues a veces sabemos que están en el mismo fragmento, pero cuando tenemos dos fragmentos, por ejemplo, pues no sabemos si estos dos fragmentos están a dos pares de, bueno, no, 3 o 4, dependiendo del sitio de corte o de dónde se han secuenciado, pero no sabemos su distancia. Entonces realmente no sabemos si estos están viajando juntos o segregan de manera independiente, ¿no? Y eso también es un problema. Entonces, para esto pues, no hay mucho más que hacer pruebas de ligamento, y hay muchas pruebas de ligamento. Las más sencillas, pues no es más que un índice algún índice de correlación que te dice, bueno, pues sabes qué, que estos dos alelos tienen exactamente las mismas frecuencias en todos los individuos, en todo momento están viajando juntos, y pues así ves que tienen altos niveles de correlación, pues entonces puedes ir quitando uno de ellos, ¿no? Es lo que se conoce como SNP thinning, ¿no? Vamos a adelgazar el set de datos en función al desequilibrio de ligamentos. Entonces, si ven, más allá de la calidad inicial, todas estas pruebas que nosotros podemos hacer, sobre todo las pruebas estadísticas, pues son ya después de que tenemos nuestro juego de datos, después de que hicimos nuestra obtención de alelos, ¿ok? Nuevamente, entonces, échenle un ojito a este paper, está bien. Muy bien. Y acá se llama, se apela por Noy, como el de Dream Theater. Bueno, si alguien... Entonces vamos a ver los efectos prácticos de todo esto, ¿no? Para esto esta no va a ser práctica porque ya es un set de datos más grande, entonces sí necesitamos un poquito más de poder de cómputo, entonces no vamos a someter a esas torturas a sus computadoras, pero les platico, es un juego de datos real, es un juego de datos que yo tengo, son 95 individuos, consta de 3 grupos bien diferenciados, ¿no? No vamos a platicar ahorita qué son, pero sabemos que son 3 cosas que sabemos que sí son diferentes y las vamos a analizar, ¿ok? La técnica aquí es GBS. Hicimos un filtrado previo con Trimomatic y Qtadap. Por ahí me dijeron, oye, ¿y vale la pena entonces después de todos modos utilizar las herramientas de filtros de calidad que tiene Stacks, por ejemplo? Y yo di un firme sí, y sí. En este caso, este set de datos, al menos yo primero lo filtré con Trimomatic y posteriormente fue filtrado con Qtadap, también por adaptadores, pero también por calidad con IPARAT, ¿no? Entonces, sí, y de hecho, uno nota, cuando se hacen pasos sucesivos de calidad, la verdad es que ya las últimas pruebas de filtro, perdón, los últimos filtros por calidad, pues realmente filtran muy poquito. O sea, estamos hablando de que en 4 millones de lecturas te filtran 150 o algo parecido, ¿no? Okay. Ahí también varía de acuerdo a la histeria de cada quien, ¿no? Yo me imagino Jonas que ha de ser como 20, ¿no? Bueno, no, es chiste local, es que no conocen a Jonas, pero es un gran investigador, un poco histérico, pero es una gran persona. ¿Qué más? El set de datos original consta de 550,000 SNPs, o sea, medio millón de SNPs, imagínense. Este fue obtenido con genoma de referencia pero no tiene ningún filtro, ¿no? Nada, exceptando los filtros de calidad y el método de obtención de los genotipos usando IPARAT, pues no tiene más allá, ¿no? Entonces, filtrados por calidad sí están, pues son un montón, ¿no? Entonces, el filtrado inicial que hice, porque trabajar con medio millón todo el tiempo es demasiado, entonces lo que hice al principio, que realmente no es un filtro, es decir, bueno, es un filtro leve, decir, ok, me voy a quedar únicamente con los que son bialélicos, es que solo tienen dos variantes, pues, y una profundidad mínima de 15x, ¿no? Va a ser como el filtro inicial, ¿no? Porque, pues, para reducir en principio el set de datos. Y luego lo que hice es que ya considerando siempre los bialélicos y profundidad mínima, puse distintos límites de missing data, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, bueno, 100% de missing data pues sería que permitir que todo lo que no tenga nada exista, ¿no? Bueno, realmente no es 100%, sería 99.99. Pues es decir, sin missing data, es decir, permitir cualquier, con que esté una vez en el set de datos, en estos 95 individuos y estos no sé cuántos cientos de miles de marcadores, con que esté una vez, pasa, ¿no?
Aquí también otro filtro en donde que al menos tenga que estar permitiendo un 60% de missing data, que sigue siendo bastante. 60% de missing data quiere decir que estamos siendo permisivos, que puedan estar en menos de la mitad de los individuos, ¿no? El 40% de los individuos es muy poquito, pero bueno. 40% de missing data, que ya no es tan flexible, pero pues nuevamente, o sea, estamos permitiendo alelos que pueden estar perdidos en 4 de cada 10 individuos. Bueno, todavía esto ya se empieza a ver en publicaciones, digamos. 20%, que sigue siendo un poco alto, pero ya es perfectamente aceptable. De hecho, si alguno de ustedes le echó el ojo al artículo de Paris, el que viene con el de Stacks, ellos es el límite que ellos dicen, ¿no? En el caso de Stacks, el parámetro es el parámetro R, que es 0.8, pero aquí se mide al revés. Es decir, permitir un 20% de missing data, es decir, bueno, vamos a quedarnos con todos los marcadores que al menos estén en 8 individuos de cada 10, ¿no? Bueno, 80 de cada 100, como quieran verlo. Ok, sigue siendo un poquito laxo, pero ok, vamos a considerarlo. Frecuencia alélica mínima, ¿no? Es decir, que el alelo con su frecuencia más baja tiene que ser al menos del 0.05%. Perdón, del 5% o 0.05. Esto también va en relación a una pregunta que hicieron la vez pasada, que me dijeron, oye, ¿qué hacemos con los singletons, no? Bueno, aquí se filtran entonces, ¿no? Porque si tú tienes un solo singleton en 95 muestras diploides, pues quiere decir que su frecuencia sería 1 en casi 200, ¿no? Entonces aquí se filtraría todo eso, que están en frecuencias muy, muy, muy bajas, se va a filtrar. Perdón, ¿Escucho? perdón, yo no entiendo la diferencia entre el límite de missing data y la frecuencia alélica mínima. El missing data es cuando tú no tienes el alelo. O sea, imagínate que tienes 10 individuos y tienes varios alelos, ¿no? Pero tienes NAs, o sea, sin información. Y que para 5 individuos tienes el alelo genotipificado y para los otros no tienes nada. Así, nada. Okay. Es muy común. Y en el caso de la frecuencia alélica, es uno que sí esté, pero que esté en una frecuencia mínima. Ok, ya, sí, gracias. Perfecto. Ok, la frecuencia mínima, el MAF, y también se pueden cambiar los límites pues como regla de dedo siempre se usa 0.05, pero obviamente esto varía, ¿no? Porque no es lo mismo el 5% cuando tienes 100 muestras que cuando tienes 200, que cuando tienes 400, ¿no? Por supuesto que ahí nosotros tenemos que pensar, bueno, si yo tengo muchísimas muestras, a lo mejor la frecuencia alélica mínima la tengo que cambiar, lo tengo que ser un poquito más estricto, o si tengo muy pocas muestras, etcétera, ¿no? En general, el 0.05 funciona más o menos bien para sets de datos de alrededor de 200, 100 y por ahí de 50, 60 también funciona bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto vamos a quedarnos, esto no lo vamos a discutir ahorita, el artículo, pero si tienen dudas en particular podemos platicarlo después. La prueba de Hardy-Weinberg, para los que no conozcan o no hayan llevado genética de poblaciones, acuérdense, bueno, no se van a acordar si no la conocen. La prueba de Hardy-Weinberg en esencia es ver los alelos, sus frecuencias alélicas y cómo estos alelos se están distribuyendo en los genotipos. Es una idea bastante sencilla. O sea, los que no conozcan, remítanse a sus clases de genética y acuérdense de su cuadro de Punnett. Acuérdense de Mendel, ¿no? Con sus chicharitos, ¿se acuerdan? Entonces tenemos el alelo A, el alelo B y cómo se van haciendo las cruzas, ¿se acuerdan? Que tenemos entonces la cruza de AA con AB, AB y BB, ¿no? El homócigo. Entonces tenemos homócigos, tenemos dos heterócigos y tenemos dos homócigos, ¿no? Todos en su mente acuérdense de los chicharitos. Entonces, muy bien, este principio es una fórmula sumamente elegante, tiene más de 100 años que fue presentada y lo que es padrísimo es que sigue funcionando para los SNPs. De ahí que tienen que aprender genética de población si quieren hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice este principio es que nos dice, bueno, si tú tienes una cierta cantidad de alelos A y cierta cantidad de alelos B, por fuerza tienes que tener cierta cantidad de genotipos AA, genotipos BB y genotipos AB.
Y esto va a estar dado por una ecuación binomial sumamente sencilla y sumamente elegante. Entonces, bueno, esta prueba lo que va a hacer, entonces, es decirnos, ok, si tú tienes dos variantes, estas dos variantes tienen que estar acomodadas en ciertas proporciones en los genotipos. Así de sencillo. Esta prueba es interesante porque ustedes se acuerdan que hace ratito platicamos, no, oye, ¿qué pasa si tenemos puros homózigos? ¿O qué pasa si tenemos puros heterózigos? ¿O qué pasa que hay un error que entonces hace que, etcétera, ¿no? Bueno, una de las formas de atenuar estos errores justamente es hacer pruebas de Hardy-Weinberg, ¿no? Esperar entonces que estos alelos se encuentren distribuidos en ciertas proporciones en los genotipos. ¿No? Hay varias pruebas de Hardy-Weinberg, sobre todo, más que la prueba en sí, la significancia estadística, hay muchas pruebas y en este sentido, yo les recomiendo que si van a hacer alguna prueba, si utilicen un programa que esté hecho para los SNPs, no vayan a hacer alguna otra prueba típica de genética de poblaciones, a lo mejor no, los valores de P no están tan optimizados, en este caso, mejor utilicen alguna que sí sea para los SNPs, ¿no? Como lo hace BCFETOS, que es el programa que yo utilicé para todo esto. Entonces, bueno, por frecuencias alélicas y sus genotipos y desequilibrio de ligamento, ¿no? Aquí es una R de 0.5, es bastante conservadora, ¿no? Es decir, esta correlación que hay entre los distintos marcadores. Ahí también varía, por ejemplo, Josué nos dijo que para las calabazas tenía que ser como 0.25, que es súper, súper, súper estricto, pero bueno, varía nuevamente, ¿no? De acuerdo a los organismos, pero 0.5 es bastante conservador, pero bueno, podemos usarlo, ¿no? Doctor, Entonces, ¿te escuchó? disculpe, ¿podría explicar nuevamente lo del desequilibrio del ligamento? Desequilibrio del ligamento. Sí, o sea, cuando tú tienes, por ejemplo, nuevamente, dos variantes, ¿no? Dos locus, imagínate. Y tienes que tienen la variante A, los dos. Y luego, tú lo que esperarías es que si tú tienes dos que se segregan de manera distinta, son locus distintos. Imagínate que están en cromosomas distintos, ¿no? Entonces, tú vas a esperar que, por ejemplo, que tiene la variante AT y que tiene la variante, vamos a ponerle otro, GC, ¿no? Entonces, tú esperas que haya individuos que tengan la A y individuos que tengan la G, ¿ok? Bueno, Sí. pero vas a esperar que haya individuos que tengan la T en y la C en ¿ok? Pero de la misma manera, la T en y la C en etcétera, ¿no? O sea, tenemos dos variantes y vas a esperar que en todos los individuos tengamos todas estas combinaciones posibles, ¿no? Hasta ahí. Okay. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si estos marcadores están ligados, lo que vamos a observar es que en todos los individuos siempre vas a tener la A aquí y la C acá. Siempre. Nunca vas a tener la A acá y la G acá. No, no, no. A y C siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que están segregando juntos. Cuando están segregando juntos, quiere decir que tienen algún grado de ligamiento. Esto puede ser porque se encuentran en cercanía física dentro de un cromosoma o bien se encuentran dentro del mismo gen o dentro de la misma isla, etcétera. El caso es que lo más probable que esté pasando con estos es que no haya eventos de recombinación entre ellos. Entonces te das cuenta que el problema de analizarlos de esta manera es que nosotros los estamos considerando como si fueran cosas independientes, cuando realmente, probablemente, sea la misma cosa. Lo que pasa es que está viajando junta, pero nosotros no lo sabemos. ¿Ok? Sí, ya, muchas gracias. ¿De qué? Y eso, ¿no? Entonces, bueno, justamente para evitar este efecto, nosotros podemos utilizar estas pruebas de Hardy-Weinberg, de ligamiento. Ahora, tomen en cuenta que hay varias pruebas de ligamiento, más bien pruebas, por ejemplo, demográficas que se basan en el ligamiento, y una de las maneras también de evitar estos sesgos es justamente pues, tener genomas de referencia bien mapeados, ¿no? Pero nuevamente, como casi nunca tenemos eso, entonces tenemos que recurrir a este tipo de herramientas. Muy bien. Son pruebas estadísticas realmente. Listo. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces ya, ahora sí, el postfiltrado. O como nos gusta decirle en el laboratorio, darle una moquetiza a los datos, ¿no? No piensen mal, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Dime. Tengo una duda. ¿Sí? Con esto del desequilibrio del ligamiento, ¿cuál es el efecto del tamaño poblacional o del tamaño efectivo en el desequilibrio? O sea, entiendo el de la selección, pero el tamaño o la deriva más bien
sobre el desequilibrio, ese me cuesta un poco de trabajo. Sí, sí, bueno, es que no es en es en la señal que tienes de desequilibrio, ¿no? Si tú tienes tamaños efectivos muy grandes, en marcadores no ligados, tú esperas que no haya desequilibrio de ligamiento, ¿no? En marcadores independientes, ¿no? Que están en distintos cromosomas y que se agregan de manera independiente. Entonces, si tú tienes tamaños efectivos muy grandes, con mucha diversidad, pues tú esperas cero desequilibrio de ligamiento. Cuando tú tienes cuellos de botella, es decir, tienes reducciones muy severas en tu tamaño poblacional, tú lo que vas a encontrar es que por artefacto estadístico, o más bien por artefacto del muestreo que representa este cuello de botella, tú lo que vas a esperar es ligamiento en marcadores que no están ligados. Puedes tener marcadores que se encuentran en distintos cromosomas y sin embargo van a tener señales de desequilibrio de ligamiento. Esto es causado por el cuello de botella demográfico. Es una de las señales típicas que se encuentran. Es decir, que si tú tienes tamaños efectivos muy pequeños, vas a tener entonces ligamiento en marcadores que no están ligados físicamente. Hay pruebas como la de N-Estimator que justamente se basa en esto. Y para poder correr de manera efectiva estas pruebas, pues sí necesitas tener al menos idea de tus marcadores si se encuentran en cromosomas distintos o no. Entonces, eso. Y también tiene que ver, por ejemplo, modelos de cómo de apareamiento de la especie, por ejemplo. En especies que tienen mucha endogamia, suele haber altos niveles de desequilibrio de ligamiento en todo su genoma, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no es algo trivial, pero creo que con esto no, nos basta por ahorita, ¿no? Si tenemos tamaños efectivos pequeños, vamos entonces a esperar señales de ligamiento en marcadores que no necesariamente están ligados, ¿no? De ahí también la utilidad de no, o sea, te das cuenta que podríamos utilizar esta R en valores de 0, ¿no? Decir, no, es que no tiene que estar absolutamente nada ligado. No necesariamente, entonces siempre vamos a poner, por ejemplo, 0.5 o 0.25, que también es algo bastante estricto. Pero también eso, pues, no es tan fácil de decidir. Entonces, entre 0.35 ya se considera un valor bastante aceptable. ¿Ok? O sea, ese artefacto es una señal falsa de ligamiento. Exactamente. Ok. Pues no falsa, o sea, es una señal verdadera, pero causado por un evento demográfico Ok, sí, y sí. no necesariamente por el ligamiento físico de los marcadores. Lo dijiste Vale. bien, exacto. Gracias. Perdón, Ok. otra cosa Te rápida, escucho, Carlos. te escucho, claro. Cuando se tiene un genoma de referencia, ¿también hay que ser igual de estrictos con el filtrado o se puede relajar un poquito más? No, siempre estrictos. O sea, Ok. bueno, o sea, no, siempre estrictos. Siempre bien. Ahorita vamos a ver qué Gracias. pasa, ¿sale? Sí, de hecho, acuérdense que estos datos son con genoma de referencia, ¿eh? No es tan realmente, el genoma de referencia no es tan notado, pero sí lo tenemos a nivel cromosoma, ¿no? Entonces, todos los marcadores estos que estoy usando están mapeados, al menos en la posición del cromosoma sí están, ¿sale? Bien, entonces vamos a ver, ahora sí, vamos a ver la moquetiza los datos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos empezado originalmente con 500,000 de marcadores? Entonces, el primer filtro, ¿se acuerdan? Lo primero que hice fue decir, ok, me voy a quedar con los bialélicos y con los que tienen una profundidad de 15x, ¿no? Una profundidad de 15. Pasamos de 500,000 a 193,000, ¿ok? Si nosotros vamos haciendo más estricto el missing data, entonces, por supuesto, se va disminuyendo, pero vean cómo va disminuyendo, ¿no? Cuando nosotros metemos el missing data de 20%, es decir, solo permitir que haya que un alelo que esté ausente en 2 de cada 10 muestras, pues pasamos de 500,000 a 31,000 SNPs. Perdón, a 118,000, perdón, aquí. O sea, disminuyó un montón la cantidad. Si nosotros ahora aplicamos este criterio de frecuencia, los sobrevivientes de aquí, que aparte entonces se dan cuenta que ya filtramos por que sean bialélicos. Además, filtramos que tengan buena profundidad. Filtramos aparte que no tengan tanto missing data. Ahora vamos a ver que tengan una frecuencia de 0.05 o mayor, ¿no? ¿Y qué es lo que sale? Que tenemos ahora 31,000. ¿Ya vieron? Pasamos de 500,000 a 31,000. Luego, si hacemos la prueba para ver cómo se están comportando entre los genotipos, nos quedamos con 5,000. Y si hacemos la prueba de desequilibrio de ligamiento, ay, no está mi imagen. Bueno, era esto mismo, pero haciéndose chiquito.
Pues nos quedamos con 3.970. O sea, pasamos de 500.000 de marcadores a 3.970. Ojo, este ejemplo está escogido a doc para que veamos mucho el efecto, ¿no? Una pregunta. Dime. ¿Cómo funciona la prueba de desequilibrio de ligamiento? ¿Cómo que? ¿Quita a los dos alelos ligados o se queda con uno? No, se queda con uno de los dos. Ujú. ¿Y cómo elige? Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero depende cómo estén ordenados. Depende también con qué hagas el filtrado. A veces utilizan un algoritmo ¿cómo se llama? De aleatorización. Es decir, que tú tienes dos que están, o tres, porque puedes tener varios que están ligados, y escoge de manera aleatoria uno. A veces escoge el primero que se encuentra. Pero bueno, como tú dices, si están muy ligados, pues realmente sería como lo mismo, ¿no? Porque están comportando exactamente igual, pues da lo mismo cuál escojas, ¿no? Lo que sí es buena idea es que siempre hay que tener un registro de quiénes están ligados con quiénes, ¿no? Porque en una de esas, uno de estos marcadores a lo mejor tiene alguna señal de selección y entonces podemos buscar con quiénes están ligados, ¿no? Y ya si los buscamos y logramos a lo mejor ensamblar o ver que todos estos genes que estaban, estos marcadores que estaban ligados, efectivamente a lo mejor pertenecen a un solo gen, ¿ok? Entonces, sí, bueno, tu pregunta, pues depende del programa y a veces puede ser el primero que se encuentre, con ese se queda, o a veces de manera aleatoria escoge alguno. Y del el filtro de bialélicos, ¿te quedas solamente con dos estados alélicos o solamente te quedas con los SNPs que tengan solamente dos estados alélicos? Te quedas con los SNPs que solamente tengan dos estados alélicos, claro. Muy buena pregunta. ¿Y Sí, por qué porque no te quedas con, digamos, que tienes un SNP con más de dos estados alélicos? ¿Por qué no quitas el tercer estado alélico con menor frecuencia? ¿Pero Y cuál te quedas quitarías? solamente O sea, imagínate un alelo que tiene A, T y C. ¿Cuál quitas? pues el que tenga la frecuencia mucho menor. Y eso, Digamos pero que eso no sería sería pues ahí cucharar los datos, ¿no? Porque yo Digo, sé que en ¿no? esa posición tengo tres variantes y estoy quitando una. Ajá, sí, pero digamos que el alelo mayor tiene 80%, el alelo menor uno tiene el 28% y el alelo menor 2 tiene el otro restante. Ujú. Entonces, estadísticamente, pues al final, el tercer estado alélico, pues no tendría mucha relevancia Claro que sí tiene en los relevancia. resultados. Claro que sí. Por supuesto que sí tendría relevancia. Y de hecho, Ajá. entonces te das cuenta que no tendrías realmente un criterio. No, sí tiene relevancia. Los que son raros son muy relevantes. Ahorita vamos a ver. Y de hecho, realmente, más allá de la frecuencia, no tienes un criterio por qué decidir en alguno de los tres. Porque entonces yo te podría decir, oye, pero ¿qué tal que el que está en mayor frecuencia, qué tal que es un error de secuenciación? Y hay una sobrerepresentación de eso, entonces mejor nos quedaríamos con los que tienen la frecuencia más baja. Entonces, Entonces, solamente. ¿te das cuenta que en este punto ya se vuelve filosófico? Ajá. Entonces, pues, Entonces, sí quitarías a quítate de los que. broncas. Quítate de broncas, nada más agarra los que tengan los dos estados alélicos. Ah, ya. Es muy buena pregunta, fíjate, pero no creo que vaya por ahí de seleccionar uno de ellos, que sí se puede hacer, ¿eh? De hecho, sí se puede hacer, pero pues mejor nos quedamos nada más con los bialélicos. Está bien. Muchas gracias por tu comentario, fue interesante. Espero que a los demás les resulte interesante también. Listo. Bueno, pues ya vimos, ¿no? Tuvo bárbaro acá la moquetiza a los datos, ¿no? O sea, empezamos con 500.000 y terminamos con 3.970, que es algo que siempre le da mucho coraje al doctor Iriarte. Nos está escuchando. Pero ahorita vamos a ver qué pasa. Bien. Ok, pues ya vimos, ¿no? Nos quedamos con pocos marcadores, pero más allá de quedarnos con pocos marcadores, ¿qué efecto hay sobre nuestros análisis, ¿no? Vamos a ver. La diversidad. Aquí estaba el juego de datos, bueno, el de los 100, ay, ¿cuántos eran? Se me olvidó. 193.000. Acuérdense que los análisis los empecé aquí porque hacer los análisis de 500.000 tarda un poquito más. 193.000. Miren la diversidad genética que se recupera, la heterocigosis. ¿Se acuerdan que la heterocigosis va de 0, en este caso de 0 a 0.5, porque nos quedamos únicamente con marcadores bialélicos? Pues miren qué diversidad tenemos, 0.2. Conforme vamos haciendo filtrados, va disminuyendo un poquito. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo marcadores. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a quitar las variantes raras? ¿Qué pasa con la heterocigosis? Miren, sube a 0.5, sube al doble. ¿Y qué pasa cuando hacemos la prueba por la
las frecuencias de los alelos en los genotipos. Sube a 0.14. Y cuando además hacemos el filtrado por desequilibrio de ligamiento, sube a 0.15. ¿Cómo ven? Está grueso, ¿no? O sea, subió un orden de magnitud. Entonces aquí hay una cosa que, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que pasa con estos missing data? Pues hay varias cosas, ¿no? Una de ellas, la primera, es que seguramente mucho de esto que nosotros estamos filtrando aquí son cosas muy raras que solo están en algunos individuos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta medida de diversidad, la heterocigosis, no solo es de diversidad, sino aparte también es una medida de entropía. Si nosotros tenemos muchas cosas que están en muy baja frecuencia, lo que vamos a tener entonces también es diversidad muy baja. Acuérdense que también la heterocigosis es la probabilidad de nosotros agarrar un individuo al azar de nuestra población y que éste sea heterócigo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que si tenemos un montón de cosas muy raras, lo más probable es que cualquier cosa que nosotros agarremos vaya a ser homóziga, porque van a ser cosas muy raras. Entonces, al nosotros quitar todo este exceso de variantes raras, lo que va a pasar es que nosotros vamos a poder recuperar entonces una mayor cantidad de diversidad. No solo eso, mucho de esto nos habla, acuérdense de la tablita que vimos al principio, mucho de esto probablemente fueron errores, esto que está en frecuencias bajas, bueno, ya en este punto, muy probablemente, entonces, mucho de esta información que tenemos ahí probablemente era algún error de secuenciación, que nosotros recuperamos, pero que finalmente tenemos ahí. Está de miedo, ¿no? Imagínense, pues miren la diversidad genética. Entonces, este es uno de los primeros focos, porque luego ves los trabajos de SNPs. Perdón, es que he tenido muy malas experiencias viendo trabajos de SNPs. Tengo 34,000 marcadores y una heterocigosis de 0.03. No, con 30,000, o sea, bueno, puede ser que tenga muy poca diversidad su especie, pero se dan cuenta que puede ser un artefacto de que no están bien filtrados sus datos, ¿no? De que no hizo este paso de posfiltrado, ¿no? Y aquí está bien interesante cómo sube un poquito más cuando nosotros aplicamos el filtro por desequilibrio de ligamiento. Entonces quiere decir que efectivamente tenemos aquí un pequeño error asociado a que había marcadores que estaban viajando juntos. Entonces nosotros al quitar estos marcadores, pues probablemente hizo que subiera la diversidad un poquito. Órale, está padre, ¿no? Bueno, no sé si esté padre. Espero que sigan preocupándose ahorita y cada vez más, ¿no? La estructura genética, acuérdense, la estructura genética la medimos como FCT, 0 si 2 poblaciones. Acuérdense que aquí yo les conté que tenemos 3 cosas que estaban diferenciadas, ¿no? No sabemos qué son 3 grupos que sabemos que están bien diferenciados. Acuérdense la FCT de 0 a 1, 0 si las poblaciones son iguales, 1 si las poblaciones son completamente diferentes, o sea, sus composiciones son totalmente distintas. Ahora, ¿qué vemos? ¿No? Estos son los más que tenían más missing data y los niveles de estructura son brutales, de 0.74. Pues estos son, no sé, yo creo que entre especies, pero de distintas familias, no sé. Son altísimos, o sea, prácticamente son totalmente distintos. Pero esto viene en relación a lo que platicamos hace rato, ¿no? Y además esto implica que muchas de estas variantes, pues a lo mejor era única a cada grupo. Entonces realmente no nos sirve mucho para comparar entonces la diversidad, porque probablemente estuviéramos comparando cosas distintas. ¿Y qué pasa? Que justamente cuando nosotros aplicamos nuestro filtro por los genotipos, la estructura sigue existiendo, pero tenemos un valor mucho más conservador. Y estos valores de estructura ya entran dentro de lo reportado, ¿no? Y de lo razonable que nosotros podemos esperar para cosas muy estructuradas dentro de un mismo género, una misma especie tal vez, pero bueno, un mismo género sin problemas, ¿no? Entonces vean ustedes, ¿no? Cómo podemos, o sea, inmediatamente son como 2 señales, ¿no? Muy baja diversidad genética y muchísima estructura. Es como para pensar, a ver, ojo, porque ahí a lo mejor hay un problema que tenemos mucho missing data o tenemos cosas muy raras, tenemos una alta frecuencia de cosas muy raras, etcétera, ¿no? Aguas. Y aquí tenemos la FIS, que no nos vamos a meter ahorita en detalles porque no es un curso de genética de poblaciones. La FIS nos va a medir el exceso de eficiencia de heterócigo, que también la podemos ver como endogamia. En este caso no nos vamos a preocupar demasiado. Generalmente cuando tenemos problemas con esto siempre tenemos deficiencia de heterócigos que nos da como resultado una FIS positiva. Aquí lo que quiero que vean ustedes es que miren cómo cuando nosotros dejamos el exceso de missing data,
tenemos un signo y cuando hacemos el filtrado tenemos el signo contrario, ¿no? O sea, más allá del artefacto que esto representa, dense cuenta de que podemos tener exactamente la señal contraria si no cuidamos de filtrar bien nuestros datos. Y este de hecho es uno de los asuntos que es lo que nos comentaba al principio el doctor Ellarte, ¿no? Que hasta dónde nosotros podemos confiar en los SNPs para tener este tipo de estimados, ¿no? Seguimos teniendo un poquito de duda. De hecho, voy a platicarles de eso en el seminario de laboratorio, no en la clase, pero justamente de este asunto, ¿no? Pues está interesante, ¿no? Entonces, bueno, aquí realmente lo que quería mostrarles era justamente esto, ¿no? Cómo podemos tener una señal y la señal totalmente opuesta después de hacer nuestro filtrado. ¡Sas! ¿Qué más? Nuestros buenos amigos, los PCAs, que hablamos, ¿no? Que sí, son una maravilla para estas cosas. Voy a tomar de café. Pues mira, si ven, aquí realmente el patrón es más o menos el mismo. Estas son las 3 entidades diferenciadas que les había dicho que nosotros tenemos. Parece el mismo, pero no es el mismo. Bueno, está, no es rotado, está en espejo, reversed en inglés. No me acuerdo cuando me hacen esto los PCAs, pero bueno, se ven, es realmente lo mismo, nada más que el eje está invertido, debería estar acá, pero bueno, no importa. Vean, sí son diferentes, no es el mismo. De hecho, las diferencias se ven también aquí en los eigenvalues que están acá, pero algo que es interesante es que vean el comportamiento de estos componentes, vean lo que hacen. Si ven, son como líneas. ¿Qué pasa si nosotros tiramos una línea aquí? Si damos una regresión y acá y acá. ¿A dónde apuntarían esas líneas? ¿Ya vieron? Espero que alcancen a ver. ¿A dónde apuntan? Exactamente al centro. Miren. ¿Se acuerdan que también he sido muy, muy enfático en esto? Que cuando hacemos un PCA con datos genéticos, los PCAs no te aceptan missing data, datos faltantes. Entonces, una manera de resolver este problema es que se escalan las frecuencias alélicas y todos los datos faltantes se les asigna el valor promedio, ¿okay?, de las frecuencias alélicas. Esto, por una parte, nos ayuda a correr el PCA y por otra parte es ingenioso porque entonces los datos faltantes no están contribuyendo a la varianza, por lo cual entonces no meterían ruido en un PCA. Pero si nosotros tenemos demasiado missing data, lo que va a ocurrir es esto. O sea, fíjense esta línea. Realmente las diferencias que estamos viendo entre estos individuos están dadas no por sus diferencias en su composición de alelos, en su composición genética. Están dadas por la cantidad de missing data que tienen los individuos, lo cual está bien grave, ¿no? Y vean justamente, por ejemplo, este es de lo peorcito que puede pasar. Que tengamos esta línea así, pero aparte esté alineada perfectamente con uno de los ejes, ¿no? Entonces quiere decir que ahí todo lo que estamos viendo es un artefacto nada más de que tenemos los datos bien chafas. Y bueno, de hecho si ven aquí que, ay, se dio la vuelta, me cae gordo que haga esto, pero bueno, vean aquí cuando ya quitamos mucho missing data, seguimos viendo esta tendencia, pero ya no está perfectamente alineada con los ejes. Entonces, dime, Jaime, te escucho. perdón. En términos de genética de poblaciones, en los PCAs, por ejemplo, ya ves que te da como los valores de los componentes principales, ¿no? Aquí, ¿cómo interpretas eso? O sea, yo lo he visto con datos clínicos, ¿no? Valores de interleucinas, no sé, ¿no? Y valores, no sé, como de agrupamiento de géneros bacterianos, ¿no? Con estas variables. Y te dan como los componentes, ¿no? Pero aquí, ¿cómo se interpreta en estos, con datos de genética? Pero te refieres a la varianza explicada, ¿verdad? De cada componente. Ajá, por ejemplo, sí. te dicen, ¿no? Sí, no sé, el componente 1 explica el 10.4% de la varianza, de no sé qué. Aquí no lo veo. Y aquí, ¿cómo se aplica, pues? Muy, muy mal, Ceci, te voy a bajar un punto. No, no es cierto. ¿Por qué? No, tienes razón, al contrario, te debería de subir un punto. No, tienes razón. Siempre es que quiero que vean entenderlo componentes, aquí. siempre que vean componentes chicos, exijan la cantidad de varianza que tiene cada eje. Yo no se la puse y es muy mal hecho, tache para mí. Sí, sí tienes razón. No, tienes tu razón, Ceci, se lo debía, y se interpreta de la misma manera, realmente. Porque eso, sí. o sea, lo que yo he leído, perdón, Jaime, es que
Sí. Quería Adelante. discutirlo con alguien Adelante. que sepa hacer PCAs para ver si yo los estoy entendiendo bien. Pero, por Ujú. ejemplo, el valor del componente principal, yo había Ujú. leído que es como, por así decir, el análogo del R cuadrada, que es la que te dice qué tan fuertes se relacionan o no tus variables, o podrían relacionarte tus variables con tu variable dependiente, que en este caso sería pues, las variables de genética de poblaciones, ¿no? Pero no sé si me expliqué. Sí, pero no exactamente. O sea, en este caso, depende también el tipo de componente principal que hagas o de familia. Porque muchas veces se suele confundir o llamar de la misma manera al componente principal, al CCA, ¿no? O sea, toda la familia de análisis de ordenamiento, que son parientes del PCA, pero no es lo mismo. Tenemos No. también, por ejemplo, análisis de redundancia y todo eso, la gente suele meterla en el mismo costal y suele interpretarse de la misma manera y no es así, depende también la variante. Ahora, suponiendo que esto es un componente principal en su definición más básica, en este caso, cada uno de los ejes te diría la varianza explicada por cada uno de ellos. Y nosotros tendríamos entonces cantidad de ejes como marcadores tenemos. O sea, un montón, o individuos, depende de la variante que hagas. En este caso las variables son, vendría siendo por individuo. Entonces tendríamos componente por individuo. Pero entonces, nos daría entonces la cantidad de varianza explicada. Esto está interesante, porque entonces si nosotros vemos que aquí la varianza explicada es, por ejemplo, de 0.001 y acá de 0.0011, te das cuenta que entonces el peso de la agrupación que nos da la separación en estos grupos es realmente la misma que nos da en estos grupos, ¿sale? O sea, aquí podríamos decir que realmente la distancia que hay de aquí a acá y la distancia de aquí a acá explica la misma cantidad de varianza, o sea, que es comparable, pero generalmente no es así. Generalmente el primer eje te explica mucho más varianza. ¿Qué quiere Ajá, decir eso? exacto. Que entonces la distancia que hay de aquí a acá pesa mucho más. Por ejemplo, si este fuera el 20% y este fuera el 3%, sube la cantidad de diferencia. Entonces quiere decir que esta distancia es Sí. mucho más importante en términos de varianza explicada que la que está acá. ¿Ok? No sé si hasta ahorita te sirvió. Vamos a tratar de seguir, pero si quieres seguir discutiendo, podemos seguir discutiendo y platicando de componentes principales. Pero por lo Sí, pronto, ¿te sirvió? Sí. Ok. Sí, ya, más o menos, sí. Y muy, Ahí muy voy. bueno tu Y, comentario, y- Ceci. Siempre, chicos, cuando vean un componente principal, exijan la varianza explicada de cada eje. Aprendan con el mal ejemplo, que aparte ya quedó grabado en YouTube. perdón. No, es que es Oye, broma, no, pero, qué bueno que por lo ejemplo, haces. aquí también Dime. influirían los valores, ¿no? De los eigenvectors, o sea, con respecto a la direccionalidad, ya ves que también, no sé, lo que he leído de los PCAs, entonces aquí también intervendría esa parte, ¿no? Claro, no, aquí Aparte no los de la estoy. varianza, eso Sí, también tiene un poder aquí, ¿no? O sea, sí, claro. es como lo mismo aplicado aquí, ¿entiendo bien? Sí, nada es que aquí el asunto es que poner las variables pues serían los marcadores y entonces sería equivalente a poner 100,000 flechitas aquí, ¿no? No, pues no. Ok. Pues, sí se puede, y de hecho sí lo hace, pero se ve muy atascado. Bueno, vamos a seguir, luego platicamos un Sí, poquito más. perdón, ya. No te preocupes, muy bien. Bueno, chicos, entonces aquí están los componentes. Entonces, lección número 1, siempre exijan la cantidad de varianza explicada, que no hice aquí, pero siempre exijanla. Y lo segundo es que cuando ustedes vean entonces estos patrones, como si hubiera una atracción hacia el centro, quiere decir que hay algo malo con los datos, ¿sale? Y generalmente esto está dado tanto por un exceso de datos faltantes, tanto por que muchas veces lo que ocurre es que cada uno de estos tienen datos que son únicos para cada grupo. Se dan cuenta que también si nosotros estamos comparando cosas que son muy diferentes, pero solo estamos comparando cosas únicas que son propias de cada uno de estos grupos, pues también la comparación no tiene mucho sentido, ¿no? Sería, como bien dice el dicho, comparar peras con manzanas, ¿no? No tiene sentido decir, bueno, qué tan pera es una manzana. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué pasa con estos PCAs? Miren, vamos a ver. Este es el de Missing de 40 y vamos a ver, por ejemplo, acá. Miren, por ejemplo, ay Dios, pues no se ve. Bueno, aquí sí venía la varianza explicada, pero por supuesto no se alcanza a ver nada. Bueno, por ahí está. Este es un ejemplo extremo de cómo pasa esto, pero sí pasa. Y tengan entonces mucho cuidado, porque si ven, estos son distintos grupos
Esto que está aquí al centro es una entidad, digamos, genética, y vean que está en el centro. Entonces esto implicaría que tienen sus frecuencias alélicas como las frecuencias aléricas al promedio de todo lo demás. Pues claro que no, lo que pasa es que esto está al centro porque tiene un montón de missing data, ¿sale? Entonces vean, siempre que vean este tipo de tendencias hacia el centro, ojo, así como que brille la alarma, pip, 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 ojo, tenemos un problema ahí de filtrado de los SNPs. Y esto es bastante común, pero tengan mucho cuidado, ¿sale? Esto se ve inmediatamente con los componentes principales y es algo que tenemos que evitar. Ahorita vamos a seguir viendo. Entonces, cuando tenemos missing data, ¿qué pasa? Tenemos estos patrones que son de atracción hacia el centro. Tenemos además poca diversidad y generalmente tenemos alta estructura en cosas que están diferenciadas, ¿no? Que no necesariamente puede ser el caso. Puede ser entonces nada más un artefacto, ¿ok? Vamos a ver qué pasa cuando ya empezamos con los filtros de veras en nuestra muestra. Miren, por ejemplo, ahí, que es al revés pero no importa. Miren, cuando nosotros aplicamos el filtro de frecuencia, si ven, seguimos teniendo este patrón, pero ya se ve mucho menos. Cuando nosotros aplicamos el filtro por Hardy-Weinberg, miren, qué bonito. Vean que en principio encontramos un grupo nuevo en el grupo verde, pero además vemos que si bien estos sí son distintos, pues no son tan distintos ya, o sea, sí los vemos, sí son entidades distintas, pero vean, se encuentran más cercanas. Y cuando nosotros nos deshacemos de todos estos marcadores que están viajando juntos, que están viajando de la manita, como dice la doctora Sousa, vean lo que encontramos. De entrada encontramos el componente verde, que tiene mucha diversidad, tiene dos componentes genéticos que se encuentran distintos. Acuérdense que la mayor cantidad de varianza explicada siempre es el primer eje, como bien me corrigió esta Ceci. Entonces vean que esto, si ven esta diferencia es más importante, también hay una diferencia considerable en este eje. Y vean qué pasa con estos. O sea, lo que eran entidades que aparentemente eran totalmente distintas, pues ya vemos que pues a lo mejor este individuo pues tiene algún tipo de flujo génico, se parece mucho, o la muestrearon mal. No, es poco probable que la muestrearan mal porque desde el principio sale aquí asignada, pero vean, o sea, interesante, ¿no? Vamos a seguir viendo. Pues ahí está, ¿no? Es como la lección, ¿no? Acá podemos tener entonces 190,000 SNPs mal filtrados. ¿Y qué podemos decir de nuestros datos? Pues cuando mucho podemos decir, bueno, hay 3 grupos genéticos, pero todo es diferente, ¿no? Tenemos bien poquita diversidad. Ajá, ¿y qué más podemos decir de estos datos? En cambio, si nosotros hacemos una buena filtración de nuestros datos, filtración existe, un buen filtrado, vemos de entrada que el componente verde tiene un montón de diversidad, ¿no? Vean. Además, el componente verde tiene 2 grupos genéticos y esto nos está hablando de, en términos biológicos, nos puede estar hablando de que hay una fragmentación del hábitat de este bicho o que es un linaje muy divergente o a lo mejor es otra especie o a lo mejor es otra cosa, ¿no? Hay muchas preguntas aquí, pero además de eso nosotros tenemos estructura que sugiere que si bien hay aislamiento, miren, por ejemplo, también puede haber eventos en donde estas dos entidades que sí están diferenciadas, porque yo sé de antemano que son diferentes, pues no son tan diferentes entre ellas, ¿no? Y puede que haya flujo genético o eventos de hibridación entre ellas. Entonces, muchas veces, o generalmente, no siempre tener una gran cantidad de datos nos va a dar la mejor información de nuestros datos. Por supuesto, tampoco es cuestión de decir, ok, tengo 1,000,000 de SNPs y me voy a quedar con 5. Pues no, pero justamente es hacer los filtros y esto nos va a siempre permitir entonces sacarle más jugo a nuestros datos, ¿no? Entonces, por lo pronto, ahorita lo que quiero que se les quede bien grabado es esto, ¿no? Cuando hay un mal filtrado de los post-filtrado de los SNPs, siempre vamos a tener estos patrones comunes, ¿no? En PCA como una atracción hacia el centro. Generalmente vamos a tener niveles de diversidad muy pequeños y vamos a tener un montón de estructura, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vamos a seguir. Vamos a ver qué pasa. Y con respecto a la práctica, ¿se acuerdan de la práctica? Los que lo hayan hecho. Porque bueno, yo asumí que todo lo hicimos perfectamente, ¿no? Esta parte.
Vean, entonces, ¿se acuerdan que teníamos acá las diferencias en la cobertura? ¿Se acuerdan de usar con el mismo set de datos, pero utilizar distintos settings? Además, teníamos distinta diversidad, ¿no? Cuando hacíamos PCA salían cosas totalmente opuestas, ¿no? Pues sí, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con esto, no? ¿Qué pasaría si utilizamos este criterio? No exactamente los mismos valores, pero este criterio de postfiltrado a estos datos, ¿no? Así como nosotros los sacamos utilizando distintos settings para cada uno, ¿qué pasa si aplicamos estos criterios de filtrado, ¿no? En este caso, lo único que hice fue para las mismas líneas que ustedes tienen en su script, lo único que hice aquí en la línea de populations es ponerle esto, que es BSF, que nos saque el archivo en BSF, y luego utilizando BSF Tools, lo que hice es missing data de punto 3, porque como nada más son 10 muestras, pues no se puede ser muy estricto con el missing data. Igual sacar únicamente los alelos bialélicos, un Hardy Weinberg muy conservador de punto 1, una frecuencia mínima de punto 2, y que lo saque, ¿no? Únicamente con esos filtros, lo que acabamos de platicar. Entonces, ¿se acuerdan? Este era el original, ¿no? Que dependiendo, este era el de referencia, ¿se acuerdan? Me acuerdo que era el de los valores de M que permitían así que se combinaran un montón los paquetitos, ¿no? Los stacks. ¿Y qué pasa si nosotros usamos estos settings tan disparatados, que nos salieron resultados tan distintos? ¿Qué pasa si los aplicamos? No, pues ahí viene así de, miren, se compone. Entonces, en menos en términos de la diversidad que nosotros estamos recuperando, pues sí, o sea, y eso son los sets de datos estos, ¿no? Exactamente todo esto que obtuvimos así, todo chueco. Pero si nosotros hacemos un buen postfiltrado, también lo podemos componer. Y si ven, realmente el efecto fue realmente en todos, ¿eh? Fue en el de referencia, en el que era muy laxo, en el que era muy estricto, ¿no? Que separaba todo, aunque fuera bien poquito diferente, separaba todo, lo que era intermedio también. Si ven, tuvo efecto realmente en todo y hace que los resultados sean más congruentes, ¿no? Entonces, aquí, ya después de haberlos asustado horrible, que espero que se hayan asustado horrible con toda esta cuestión de los settings para obtener los alelos y con esto del filtrado, vean que si nosotros ponemos atención en cómo obtenemos nuestros alelos, pero también ponemos atención cómo hacemos este último paso de filtrado, nosotros podemos tener resultados que pueden ser más consistentes, ¿no? Y podemos tener un poco más de confianza de que nuestros resultados van a tener menos sesgo, ¿no? Miren, qué bonito. Es para ponerse contento, yo digo, ¿no? Entonces, ahora ya que se preocuparon tanto, tranquilícense, ya pueden respirar. Sobre todo los que vayan a hacer esto así de, o sea, no es tan mala la vida. Sí hay sesgos, sí hay de qué preocuparnos, pero justo por eso hay maneras en las cuales nosotros podemos darle la vuelta a estos problemas, ¿ok? Les presento aquí los PCAs que también salieron. Nada, es que como me voltearon los ejes en un montón, no sé por qué, pues sale un relajo, ¿no? Están un poquito complicados de visualizar. Por ejemplo, pues es exactamente el espejo de este. Por ejemplo, aquí está el SAM4. Ay, el SAM4 acá, ¿dónde quedó? Quedó por acá, acá está SAM7. Bueno, el caso aquí es que lo que a diferencia de lo que le salió en la práctica, en donde se veían como agrupaciones muy claras, pero muy distintas entre los distintos juegos de parámetros, vean aquí que en general lo que sale es que no hay una agrupación muy clara, ¿no? Y eso es un resultado pues más consistente, ¿no? Tomen nuevamente en cuenta que todos los ejemplos que yo les he dado justamente son para exaltar estos problemas y estas diferencias que puede haber entre en esta se ve muy claro, ¿no? Entre los distintos, la aplicación de los filtros, entre la aplicación de los distintos settings, ¿no? O sea, estos ejemplos que yo les estoy dando están hechos para eso, ¿no? Para que las diferencias sean así estratosféricas. Pero yo creo que les puede ser bastante útil para que vean el tipo de errores y sesgos que pueden salir en sus resultados. ¿Okay? Miren qué bonito, ¿no? O sea, después de tener esto, así de feo, lo podemos componer, ¿no? Y que quede bastante mejor. Y ahora sí, venía esta, ¿no? Entonces,
pues acuérdense, ¿no? Que los settings son importantes, pero pues también hay que pensar cómo aplicar los filtros. Esto es importante, chicos, miren, voy a regresarme bastante. En este caso, los filtros los apliqué de manera, digamos, secuencial, si lo quieren ver así, ¿no? Tenemos los originales, luego al 100%, bueno, esto pues fue, uno va eliminando al otro, ¿no? Me quedé al final con el 20%, permitiendo un 20% de missing data, luego sobre aplicar una frecuencia, luego sobre aplicar el Hardy Weinberg y sobre el ligamiento, ¿no? Se dan cuenta que nosotros podríamos empezar tal vez primero haciendo el filtrado por MAF y luego por missing data. Ten en cuenta que a lo mejor esto no es lo mejor. ¿Por qué? Porque si estos se basan en frecuencia, entonces tal vez lo mejor, lo más recomendable siempre sea primero quitar todo el missing data o hacer nuestro filtro o nuestro threshold de missing data cuando vamos a permitir y luego ya hacer los análisis basados en frecuencia. Nuevamente, no es lo mismo tener unas proporciones de Hardy-Weinberg en 31,000 marcadores que calcularlas para 193,000 y muy probablemente los resultados vayan a ser muy dispares, ¿no? Entonces, también piensen esto, por ejemplo, el ligamiento, también vean en qué momento es más conveniente usarlo. A lo mejor el ligamiento nos conviene, si sabemos, por ejemplo, que nuestra especie de entrada es muy clonal y que va a tener mucho ligamiento, entonces a lo mejor nos conviene aplicar el ligamiento tal vez después de haber aplicado los filtros por missing data, ¿no? Y luego continuar con los demás. Entonces, bueno, a pesar de que no es tan crítico, sí conviene que ustedes entonces piensen cuál es la mejor estrategia para aplicar los filtros, cuál es el orden. Y si tienen duda, no hay ningún problema, aplíquenlo uno a la vez. O sea, aquí ven, por ejemplo, que yo en esta línea de comando, pues apliqué todos estos filtros al mismo tiempo, ¿no? Bueno, si tienen duda de los resultados, de los efectos que puedan tener, apliquen uno por uno, ¿no? Apliquen, por ejemplo, únicamente los alelos bialélicos y obtengan un resultado. Y luego, sobre ese que salió, vamos a aplicar el missing data. Ájale, a ver, salió, digo, sí, el missing data. Ájale, salió esto. A ver, vamos a aplicar luego el Hardy Weinberg. Ok, me quedo con ese. Y luego el MAF, híjole, no, mejor aplico el otro. O sea, pueden no necesariamente ponerlos todos al mismo tiempo, sino ir probando uno por uno, si ustedes quieren, no son tantos, y evaluar entonces el efecto y el comportamiento y de cómo van recuperando marcadores. A veces vale la pena tratar de ver esta combinación, este orden de cómo se van haciendo los filtros para tratar de recuperar más SNPs, que van a estar filtrados, pero recuperar un poquito más, ¿no? Entonces, bien, ser estrictos con la calidad, pero siempre los filtros, ¿no? La calidad en términos de missing data, pero los filtros basados en frecuencia, como es el MAF, como es el Hardy-Weinberg, siempre hasta el final, ¿no? Que sea de lo último que vayan a hacer. Y entonces, ahora sí, espero haberlos convencido que para este tipo de análisis, la moraleja es que más SNPs no siempre es mejor, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias, dudas? ¿No? ¿Están convencidos? ¿Se espantaron pero sintieron algún alivio? ¿Se quedaron todos dormidos? Muy bien. No, están buenísimas tus caricaturas, Jaime. Los memes, ya son memes viejos, fíjate. Ya me sentí viejo, ya nadie usa los Rage Comics. A ver qué dicen los chavos. Ya no, ¿verdad? Ya no están de moda. A mí me gustaban Oye, con mucho. esto ya me dio mucha curiosidad, probar filtrados con estos de recalibraciones. O sea, incluir las recalibraciones en estas cosas. Pues sí, es otra estrategia, ¿no? Ok. Pues muy bien, chicos. Entonces, vamos a seguir ahora. Entonces ya vimos todo lo feo, ¿ok? Ya vimos pues justo, ¿no? Lo que no nos gusta, lo que está chafa, pero ahora pues ya vamos a ver lo bonito, ¿no? O sea, ok, ya vimos que tenemos que tener entonces mucha preocupación por todo esto de obtener los datos y se los digo porque es algo, en mi experiencia, perdón que se los repita tanto, pero ha sido muy común ver cómo en muchos análisis en donde se toma a la ligera todo este proceso de obtener los alelos,
pues terminas con un set de datos que te da muy poca información o que no te da nada de información. Y muchas veces pasa, ¿no? De, ay, es que no me sale nada de estructura. O, ay, no, es que me salió mucha estructura. Ay, no, me salió una diversidad genética de 0.03 con 30,000 SNPs, ¿no? Entonces, pues vale la pena entonces que cheques tus datos, porque a lo mejor no es que tengas 0.03 de diversidad, más bien es que no los limpiaste bien tus marcadores, ¿no? Y entonces, más allá de obtener mucha o poca diversidad, las inferencias que podemos hacer a partir de estos resultados, pues también cambian mucho, ¿no? Mientras que con unos datos bastante claros, bastante robustos, nosotros podemos tener más inferencias y sacarle más jugo a esos datos. Si nosotros tenemos tan mal filtrados, pues al final terminamos con la misma cosa, ¿no? Una heterocigosis de tal y ya, es lo único que podemos decir de ellos. Listo. Bueno. ¿Preguntas otra vez, chicos? ¿Comentarios? ¿Algo? ¿Nada? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente actividad. ¿Alguien se atoró con la práctica o tiene alguna duda de la práctica anterior? ¿Nada? Bueno, voy a asumir que su silencio, el que calla otorga, ¿no? Todos que no tuvieron problemas, nuevamente si tienen problemas para correrlo, bueno, pueden escribirme. Entonces ahora, acuérdense que esta práctica es para entregarse el martes, ¿sale? Entonces ahorita lo que vamos a ver es la siguiente práctica, de ahí que yo insistiera que pues, si pudieran la entregaran, no sé si ya entregaron varios, espero que sí. Ahorita lo que vamos a ver es ver la siguiente práctica, la parte 2, ¿no? Que ya es analizar los datos, ¿no? O sea, ya están bien nuestros datos, están bien filtrados, tenemos todo bien. Ahora, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Qué preguntas les podemos hacer y qué análisis podemos hacer con ellos? ¿Ok? Entonces, a lo que hemos hecho ya de los análisis, pues ya vimos varias cosas. Bueno, entonces, la práctica 2. No la voy a correr toda como la vez pasada, porque de verdad que la vez pasada me cansé mucho y creo que ustedes también. Entonces, les decía que si tienen dudas o lo que sea, bueno, consulten el video del canal. El video del canal quedó bastante largo, pero bueno, tiene los capítulos para que ustedes se refieran a la parte que sea de su interés, ¿no? Entonces, aquí está la práctica 2. Vamos a ver, aquí está bastante corta, ¿no? En esta práctica te proporcionamos un juego de datos que tendrás que analizar e interpretar. Dentro del paquete de la práctica vienen instrucciones, bueno, pues esto, y la literatura que necesitas. Eres libre de consultar más fuentes. Ok, muy bien. Esperamos respuestas como si fuera un artículo, ¿no? Un artículo chiquito, ¿no? Título, introducción, método, resultados, discusión y conclusiones. Y referencias, pero las referencias pues, son las que les dimos, ¿no? Entonces no hay mucho que buscar. Máximo 6 cuartillas, mínimo 3 si quieren. Y pues invéntense un título, ¿no? Aquí nuevamente esta práctica, háganla en equipos, como dijimos la clase pasada, hagan los equipos como ustedes quieran, ¿no? Así que, bueno, no más de 4 personas por equipo, eso sí, porque típico que si son más grandes los equipos, siempre va a haber uno que no hace nada, ¿no? Si luego en equipos de 2, luego uno es el que hace todo. Entonces, equipos de como quieran, hasta 4 integrantes. Y listo, ¿sale? Entonces, instrucciones. Bueno, tenemos estos archivos que ustedes ya vieron. Ajá, a ver, aquí está, ¿no? Bueno, sus archivos ya son los resultados, ¿no? Tenemos un archivo R, que son las líneas de comando, que es este que está aquí. Ahorita que lo estaba corriendo me di cuenta que faltaban unas líneas, pero bueno, estas líneas de comando hasta el final están en el video, para que se vayan entonces al video si tienen alguna duda. Entonces, no lo voy a correr todo otra vez, creo que está bastante bien explicado. Entonces, lo único que voy a hacer es, vamos a ver los resultados nuevamente para ir empezando a discutir ahorita lo que estamos observando, para que ustedes vayan entonces teniendo ideas de qué se puede poner en la práctica. La idea nuevamente es que acabando esta clase ustedes ya tengan como ideas sobre qué pueden decir de los datos, qué dudas tengo de los datos, es más, incluso ya hasta poder escribir lo que a lo mejor ustedes quisieran poner en la práctica, ¿no? Y esto, si lo agregan en los equipos, bueno, pues yo creo que no se deben de tardar mucho haciendo el reporte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las instrucciones. En este caso es un archivo BCF, donde vienen los datos.
viene la lista de individuos, ¿no? Que esto creo que ya lo habíamos platicado, si no, bueno, viene todos en el video. ¿Cuál es la lista? Es esta, ¿no? Esto, acuérdense, es como el POP-map que habíamos visto en la práctica anterior, ¿no? En donde viene cada uno de los individuos y su población, ¿no? Del 1 al 6, ¿no? Entonces, este es así se llama el individuo. Bueno, en este caso, pues miren, el individuo trae de dónde es, QQ de cucurbita y el número, ¿no? Y la población a la cual proviene. Pues siempre es bastante útil, ¿no? Tener esta lista de la información de cada individuo y su población de origen. Viene este archivo logs, que es pues es información. Esto creo que no sé si ya lo habíamos visto, creo que no. Pues viene el nombre de la población, sus coordenadas geográficas, una abreviatura, una clave para que sea más chiquita y el equivalente a la clave que viene en la lista de individuos, ¿no? ¿Qué más viene? Viene esto. Esto que es un mapita de México. Está padre. Se pueden hacer mapas con R o bueno, con cualquier programa de GIS, con cualquiera se puede utilizar. Viene una carpeta que dice Papers, que aquí viene todo lo que ustedes necesitan saber de teoría o de lo que ustedes quisieran. Entonces, también por ahí no hay problema. Para analizar estos datos necesitamos R. Si ustedes están usando la máquina virtual y siguieron el primer video donde se instalaba todo, pues prácticamente tienen ya todo, nada más necesitarían bajar Bayescan y PGD Spider viene en el paquete, viene como un comprimido. Esto es porque PGD Spider trae un conflicto aquí viene, este es el paquete, trae un conflicto de versiones de Java. Entonces, para que ustedes lo puedan correr, sobre todo los que utilizan Linux, les incluí la versión anterior de Java para que pueda correr. Entonces, los que estén usando Linux no tienen nada más que ejecutar este ejecutable, el shell, y con eso ya funciona, ¿sale? También, este es un error bastante común. Vean el video, por favor, porque los que usen Linux y se hayan enfrentado a este error antes, esta es la manera de solucionarlo, ¿no? Los que hayan intentado usar distintas versiones de Java, tener las dos instaladas y tratar de hacerlas convivir en un mismo sistema operativo puede ser una pesadilla. Bueno, para mí fue una pesadilla. De hecho, no lo logré. Muy bien. ¿Qué más necesitan? Opcionalmente instala los paquetes RGDAV, Maps y Ven. Muy bien. Entonces, ¿de qué trata la práctica, chicos? Bueno, pues dice, el objetivo es llevar un análisis de estas cúrbitas, que son calabazas, que son ejemplares de herbario de los años 70. Entonces, sacamos 90 muestras de 6 localidades, pero pues no sabemos si son especies, o no. O sea, de hecho, a lo mejor es la misma especie. Si alguno de ustedes ha tratado de hacer una identificación a nivel especie de un ejemplar del herbario, van a ver que es bastante difícil. Y más si es de calabaza, y luego cuando están frescas nos cuesta mucho trabajo. Ahora imagínense en herbarios, todos viejos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que son 90 muestras, sabemos que vienen de varias localidades, pero realmente no sabemos bien como que si son distintas especies o qué son, ¿no? Se usó la técnica esta fulana en este lugar y se utilizó el filtrado y todo eso. Se utilizó el programa propietario, ¿no? De Dart y los alelos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya estamos asumiendo que todo este rollo del llamado de alelos y el postfiltrado fue hecho bien, ¿no? De manera cuidadosa y que ya no nos tenemos que preocupar, ¿no? Ya dejemos atrás. Ya vimos que sí es complicado, que sí puede tener efectos, pero si lo hacemos con cuidado y concienzudamente, podemos obtener bien nuestros datos. Y no es tan difícil y no es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tenerle confianza a los datos. Los análisis comprenden, o sea, vamos a querer estimar la diversidad genética, también la estructura genética, vamos a hacer el buen PCA, vamos a hacer un análisis discriminante, que también son bastante simpáticos. Este se utiliza para encontrar grupos genéticos, aunque suele ser inestable, ¿no? Por ahora nos funciona bien, pero yo les recomiendo que si ustedes lo van a usar, lean con mucho cuidado la teoría. Esto también se los puse en el video, se los puse en las líneas de comando, se los repetí 1 tonelada de veces, porque hay gente que lo suele usar suele usar el análisis de discriminantes sin saber qué hace y pues luego salen ahí historias de hadas, ¿no? Bueno.
Vamos a hacer FCT y análisis de selección. Estos están simpáticos, ¿no? Sí, pónganle una introducción muy breve, pero bueno, pueden ustedes, nada más las cucurbitas son las calabazas y hay tantas especies en México y están muy bonitas. Listo. Pues sí, como si fuera un artículo chiquito, ¿no? Aparte, pues les sirve como de práctica, ¿no? Sobre todo a los que nunca hayan escrito un artículo. Resultados, pues reporten los valores, lo que les salió y también pues usen pues, los grafiquitos, ¿no? Y para la discusión que queremos, bueno, pues hay diferencias en la diversidad genética entre las localidades o todas tienen la misma diversidad. ¿Cuántos grupos genéticos creen que existan? ¿Cada localidad corresponde a un grupo genético o no? ¿O sí? ¿O no hay grupos genéticos? ¿Ven algún patrón geográfico? Es decir, la distribución geográfica de las muestras tiene algo que ver con su variación genética o qué tan diferentes son, ¿será? No lo sé. ¿Pueden hacer alguna inferencia? O sea, ¿serán la misma especie o serán dos o serán tres o es una? ¿No? ¿Qué creen ustedes? Acuérdense que son ejemplares de herbario. No sabemos realmente bien si es la misma especie o no. Es Cucurbita sp. Los análisis de selección se basan en la estimación de estructura genética. ¿Cómo puede afectar la definición a priori? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos un análisis de selección que se basa en estructura genética y la estructura genética no está bien estimada, pues ¿qué va a pasar con los datos, ¿no? Con los resultados que obtengamos? Pues quién sabe, ¿no? Yo creo que van a estar como mal. Y bueno, esto sería como perspectivas, ¿no? ¿Qué análisis o técnica sugieres para llevar más allá los resultados? Y listo, ¿no? Si tienen dudas, bueno, ahí está. Espero que estén usando el blog. El blog no es tanto para nosotros, para los profes, sino es para ustedes, para que ustedes discutan cosas. Y pues listo, esa es la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Pues viene todo esto, ¿no? Cargar los datos, ahí viene un pequeño paso extra, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta que hay marcadores monomórficos en nuestro set de datos, entonces, bueno, vamos a filtrar esos marcadores monomórficos con BCF Tools. Cargamos los datos, definimos las poblaciones. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que hacemos es hacer nuestro mapita. Entonces, si ustedes lo hacen así, miren qué bonito mapita sale. Así tal cual. Esto también se los enseño para que vean que con R podemos hacer mapitas. Y acuérdense que con R pues, es muy fácil guardar, por ejemplo, los archivos en vectores, ¿no? Entonces la ventaja de guardarlos en vectores es que cuando lo tenemos que mandar a la revista publicación, pues lo podemos automáticamente transformar a cualquier resolución que nosotros necesitemos, lo cual es una verdadera bendición. Entonces, pues miren qué bonito está el mapita que sale. Si ustedes copian esas líneas de comando, ¿no? Aquí está. Ustedes si quieren, a ver, aquí está. A ver, bueno, por ejemplo, pueden hacer el mapa. ¿No? A ver, déjenme. Vamos a cerrar las ventanas gráficas. Con respecto a los mapas, listo. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí yo ya había cargado el mapa. Miren, ahí está nuestro mapa, qué bonito, ¿no? Y una de las ventajas es que funcionan los comandos como si fuera un gráfico tal cual, ¿no? Por ejemplo, que es el del grosor de línea, en 0.3, ¿no? Ya está más delgadita, ¿no? Por ejemplo, podemos usar el comando map.scale, si quisiéramos, map.scale. Ajá, perdón, ahí está, ¿no? Y qué feo se ve. Bueno, hay que ajustar aquí algunos argumentos, ¿no? Pero, por ejemplo, viene aquí una escala, ¿no? En kilómetros. Miren, qué bonito. Está, ¿cómo se llama? La rosa de los vientos en inglés. Wind, Rose Wind, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. A ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. O sea, North Arrow. ¿Cómo? North Arrow. North Arrow, no, pero es como de los vientos, rosa de los vientos, pero en inglés. Déjame ver, creo que la tengo por aquí para ponérsela. Sí, no es North, bueno, el comando no es North Arrow. Bueno, nada más es meramente estético, es que quería enseñarles. Ahí está, mira, Compass Rose se llama en inglés, ok, mire. Entonces, por ejemplo, si quisieran, bueno, más que ahí se la puse, pues así que ahí
te la boté encima, ¿no? Pero vean entonces, pues, que esta es una muy buena opción para generar sus mapas, ¿no? Sobre todo para, les digo, para las publicaciones. A lo mejor no son los más vistosos, pero son perfectamente funcionales. A veces justamente es lo que queremos. Y nuevamente, entonces, al poner, por ejemplo, los puntos, podemos ponerle colores, whatever, sale. Entonces, lo primero que hacemos, entonces, en esta práctica es hacer nuestro mapa de la distribución, que quede así bien coquetote. Luego, ¿qué más hacemos? Sí, bueno, aquí están los comandos. Calcular la diversidad. Y hacer los gráficos, ¿no? Entonces, otra vez, aquí están las diversidades, estos están en gris, y aquí están por población, ¿no? La heterocigosis esperada, la observada, son dos distintas maneras de calcular diversidad. Los que no sepan de genética de poblaciones no se claven demasiado en la textura. Ahorita lo que nos interesa es que, pues vean que hay diferencias entre las diversidades genéticas de las dos, entre las distintas localidades, ¿no? Por ejemplo, hay localidades que tienen diversidades muy similares. Por ejemplo, está esta, que es la que tiene más, ¿no? Entonces ahí ya ustedes empiecen a pensar, ¿por qué puede ser que algunas localidades tengan diversidad muy parecida y haya, por ejemplo, una que tiene mucha diversidad, ¿no? O sea, ustedes empiecen a pensar, ¿por qué? ¿Por qué una población puede tener más diversidad que las demás? Ok, en términos biológicos, por supuesto. ¿Qué más viene? Viene a ser miren, un dendrograma de distancia, queda bien chulo, vean nomás, miren, acá está, ¿no? Que estas son distancias genéticas, ¿qué tan distintas son las poblaciones? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos estas dos que son muy parecidas, luego tenemos como dos grupos aparentemente, ¿no? O sea, como que sí hay, pero hay como dos cosas que se están agrupando, al menos en términos de localidades, ¿no? Está interesante, ¿no? Si todo estuviera en todos lados, pues no esperaríamos grupos claros. Y lo que estamos viendo, miren, son como dos, o aparentemente, ¿qué será? Las FCTs, que ya hemos platicado también de las FCTs, acordándonos de 0 a 1, la FCT, 0 si todo es igual, 1 si es todo distinto. Y en este caso, en el headmap se ve bonito porque, miren, entre más rojo sea, pues más distinto es, entre más claro, bueno, esta es la diagonal, es más parecido, ¿no? Entonces, vean, está interesante, mira, estas dos están como más rojitas con respecto a las demás, ¿no? Luego estas pues, son rositas, estas, miren, se parecen, estas no se parecen tanto, estas son como casi iguales, no sé. Está padre, ¿no? Pero, por ejemplo, con este tipo de figuras, ¿qué es lo que mencionan, no? En términos geográficos, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos mencionar acerca de esto? Pues que hay como cosas que a lo mejor están como cerca y a lo mejor como que se parecen un montón, ¿no? Por ejemplo, aquí vean esto. Estas se parecen un montón, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues podemos ir y echarle un ojo a nuestro mapita, ¿no? A ver, mapita. Ay, mire, pues estas que están acá. Ah, está padre, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí vean ustedes, ¿no? O sea, el chiste es que también hagan, no me vayan a decir, esta tiene más diversidad genética porque tiene más alelo, ¿no? No, o sea, no, en términos biológicos, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué puede tener más diversidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les pedí? ¿Qué más se me ocurrió? Bueno, los PCAs, los hermosos PCAs. Bueno, pues aquí está el PCA. Lo hice previamente. Miren, qué bonito está. Y vean también, esto está padre, porque hasta ahorita hablamos de información de variación genética, pero a nivel localidad, ¿no? Es decir, estos grupos de individuos. Aquí, ¿cuál es la ventaja con el PCA? Miren, aquí no les puse a propósito, acá siguiendo la corrección muy bien hecha de Ceci, de que no le puse la cantidad de varianza, pero lo dejé así para que ustedes se la pongan. Ahorita les enseño cómo pues. Miren, entonces la ventaja que tenemos aquí es que la diferencia es que nosotros habíamos hasta ahorita hecho los análisis a nivel poblacional, ¿no? ¿Cuál población tiene más diversidad? ¿Cuál se parece más a la otra? Pero observen que aquí, y es una de las cosas muy útiles de los componentes, es que tenemos entonces la información a nivel individual. Cada una de estas bolitas es un individuo. Entonces podemos ver que, por ejemplo, estas dos poblaciones, cómo se comportan sus individuos. Esta, cómo se comportan sus individuos. Aquí, ¿qué está pasando? Miren, y acá, ¿qué está pasando? Miren los color negro o gris oscuro, pues, el color que sea. Miren qué pasa aquí. ¿Qué pasa con la amarilla y la... ¿Qué color es? Como
cafecito, color chocolate, creo que le puse, ¿no? Con este color chocolate, ¿qué pasa aquí, no? Ajá. Está interesante, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la distribución geográfica de estas muestras? ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa con la? Bueno, desde acá no. Entonces vean todos estos análisis, ¿no? La jerarquía incluso que nosotros podemos hacerlos, está bastante interesante. Luego el siguiente análisis que les propongo, pues es el discriminante, miren. Miren qué bonito. Lo que va a hacer es optimizar esas diferencias, por eso aquí salen salen mucho, muy marcado, ¿no? Aunque obtenemos algo similar al componente principal, pero entonces lo que va a hacer este análisis es optimizar entonces estas diferencias que hay entre los grupos que nosotros definimos. Pero dense cuenta entonces que si nosotros cambiamos la definición de los grupos, esto va a cambiar un montón también. Porque en el PSA, si ustedes cambian la definición de los grupos, ¿qué es lo que va a pasar? En el PSA, si nosotros cambiamos la definición de los grupos, aquí lo único que va a pasar es que va a cambiar el color de las bolitas, ¿no? Supongan que del centro nosotros decimos que es una población distinta y le ponemos color, es la población color rosa. Entonces, ¿qué pasaría? Que todos estos se volverían rosas, nada más. Pero cuando nosotros hacemos ese tipo de cambios en un análisis discriminante, pasan cosas muy diferentes. Oh, está padre, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? El análisis que sigue me parece que es el CompoPlot. Ajá, es el CompoPlot. Muy bien. Entonces, el siguiente análisis, que es también basado en el de... Ahí, ¿dónde está? Acá está. En el DAPC del discriminante. Entonces, vean, aquí le dijimos al discriminante por default que cada una de las localidades corresponde a un grupo genético. Entonces, el método dijo, bueno, entonces, por ejemplo, la población Ojal es el color rosita, perdón, que es moradito, o este color, pues, lila, no sé qué color sea. Y este es el café. Pero ¿qué ven aquí con los individuos? Cada una de estas barras es un individuo. ¿Qué ven? Pues que están mezclados, ¿no? Entonces, ¿qué es o qué o qué? Todos los individuos son la mitad de uno y la mitad del otro. Y, por ejemplo, acá, esta población, si ven, pues acá sí hay como individuos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que tenemos un componente rojo que supuestamente es de esta población. Aquí empieza a aparecer. Y luego aquí también hay, pero aquí también hay del verde y luego del azul. Y miren, aquí hay mezcladito. Doctor, yo no Dime. entendí el discriminante, yo no lo entendí. Por eso tienes que leer la teoría. No, el discriminante Sí. es familia de componentes principales, pero lo que va a hacer es que tú defines a priori un grupo o una manera, un factor de agrupación de tus muestras, ¿sale? Entonces, lo que va a hacer el discriminante es que en función a esta agrupación que tú le diste, va a optimizar la cantidad de varianza que va a explicar los componentes. Es decir, que dados estos grupos que nosotros escogimos, lo que va a hacer el programa es decir, o sea, me voy a quedar entonces con lo que optimice la diferencia entre estos grupos. Entonces, esto es muy útil justamente cuando nosotros queremos ver justo estas diferencias entre los grupos. El problema es que si los grupos están mal definidos, lo que nos digan no necesariamente es la verdad. O sea, lo que vamos a hacer entonces es quedarnos con lo que explique las diferencias entre esto y vamos a desechar lo que no explique tantas diferencias, las diferencias entre estos grupos. De hecho, bueno, aquí está. En el componente, de hecho, aquí ya hago el número de discriminantes, nos quedamos únicamente con 2. Pero realmente escoger el número de discriminantes no es tan trivial, ¿no? Y también el número de componentes que nosotros recuperamos. Entonces, esto nada más es un ejemplo nuevamente, ¿no? Tómenlo así y pues no sé qué más decirte. Espero que con esa explicación quede un poquito más claro. Y nuevamente, pues si quisieran saber eso, pues lleven nuestro curso de genética de poblaciones. Que bueno, en genética de poblaciones no vimos tan a profundidad el discriminante. Es que hay mucha gente que no le gustan. A mí yo tengo una relación de amor-odio con los discriminantes, ¿eh? Hay unos artículos de influenza con discriminantes y explican súper bien la teoría. Ah, bueno, pues oye, entonces,
Cuando tengas la cita, ponla en el chat, ¿no? Sí, la voy a buscar y las... Órale. Si no, se las mando por correo. Va. Órale. Si no, de todos modos, en el manual de ADGenet, del paquete que estamos usando para hacer todos viene todo un tutorial de discriminantes y viene muy bien explicada la teoría y sobre todo la teoría cómo se aplica a este tipo de análisis, al análisis de datos de variación genética con poblaciones. Y viene también muy bonito porque viene cómo podemos utilizarlos no solo para optimizar estas diferencias entre los grupos que nosotros definimos a priori, pero además para encontrar cuántos posibles grupos hay en la muestra, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros estamos diciendo, no, es que hay 5 grupos, y utilizar el análisis de discriminante para decir, no, ¿qué crees? Que el óptimo no está en 5 grupos, está en 3, o está en 7, o etcétera, ¿no? Entonces, eso sí... no estoy muy seguro si viene como viñeta para ADGenet, pero si no, de todos modos, a ver si aguanta el internet, la máquina virtual, porque acuérdense que todo esto lo estoy corriendo en la máquina virtual que nos configuró Manuel. Vamos a ponerle ADGenet. Mira, esto lo pongo nada más para que no te quedes con la duda. Gracias. Y mire, aquí está. Este tutorial, si tienen dudas, de hecho yo les recomiendo que, bueno, para la práctica, interprétenlo como va, pues. Pero si ustedes lo van a usar, échenle un ojo. Miren, viene bien explicado cuál es la teoría. Viene desde, viene al principio el racional matemático, pero viene cómo se usa, cuál es la importancia de evaluar la varianza de cada componente, que era una de las cuestiones que me corrigieron hace rato, me corrigieron muy bien, cómo escoger entonces cuántos grupos genéticos posiblemente tenemos, hacer otro tipo de gráficos, etcétera, qué pasa cuando no resolvemos de manera clara, ahí está, ¿no? Entonces... Son 43 hojas, pero bueno, no se tienen que echar todos. La última son puros ejemplos, ¿no? Así. Entonces, porfa, échale un ojito ¿sale? Sí, gracias. Y también, porfa, mándanos la cita que nos contaste, ¿no? De ese artículo, porfa, también. Muy bien. Sí, sí, sí. Gracias. ¿En qué estábamos? Sí. El compoplot. Sí, ya me acordé. Ok, el compoplot. A ver, muy bien. Bueno, entonces habíamos visto, ¿no? Que dado este número de grupos que nosotros definimos a priori, pues entonces lo que hace el algoritmo es decirnos, bueno, pues esta es la probabilidad de cada uno de estos individuos pertenezca a cada uno de estos grupos. Pero entonces aquí viene una pregunta. Oigan, pero entonces sí serán tantos grupos genéticos como poblaciones nosotros tenemos. Es decir, ¿estamos definiendo bien las poblaciones? ¿Nuestras localidades sí corresponden efectivamente a grupos genéticos? ¿Serán más? ¿Serán menos? ¿Quién quiere dar una opinión al respecto? Acuérdense que todo esto les va a servir para hacer su práctica, ¿no? Ustedes y a los demás. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿Qué ven? Pues ahí se ven individuos que pueden ser hasta de 3 poblaciones distintas. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tiene componentes genéticos de 3 orígenes, digamos, ¿verdad? Y por ejemplo, que tiene estos todos tienen 2 componentes genéticos. ¿Esto qué querría decir? Que además no hay en otros lados. Que además no hay en otros lados, ¿no? A ver, la misma población, ¿no? Para mí esto sería una sola población. Ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decir algo? 2 especies, ¿no? Bueno, ahí sí no sé. Por ejemplo, ¿no? Pues, no sé. No sé. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué otra población bien definida es la naranja? La naranja, por ejemplo, bueno, eso es un componente más o menos bien definido, ¿no? Vean, o sea, ahí sí hay individuos que podríamos decir, puros, individuos puros, o sea, es un componente genético limpio, único, ¿no? Y por ejemplo, acá que ven, miren, sí, pues la melcocha, ¿no? Puede ser el flujogénico, ¿no? También. Y a lo mejor, miren, eso estuvo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, acá estos que tenemos todo una melcocha, los individuos tienen como varios componentes de distintos lados, ¿no? Que no recombinan con los de Jalisco ni San Luis Potosí. Ok.
Eso entonces estaríamos hablando de estructura genética, por ejemplo, ¿no? Es decir, de diferenciación, cosas que ya genéticamente a lo mejor son distintas, ¿no? Ahora, hagan este ejercicio, imagínense qué pasaría si nosotros definimos menos grupos genéticos, ¿cómo esperan que esto se viera? Ay, no sé, bueno, imaginen en su mente así de, oye, pero ¿qué tal que quitamos un grupo genético, no? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si quitamos un grupo genético? O acá, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de ideas, ¿no? Y si tienen dudas, bueno, para eso nos agarramos y nos regresamos un poquito. Tun, tun, tun. Aquí está, miren. Ay, no, este no era. No, el discriminante no, quería este quería. Entonces, por ejemplo, aquí otra vez, ¿no? Vamos a ver. Ay, caray, pues sí serán o no serán. Miren, eso. Muy bien. Creo que han dicho muy buenas ideas hasta ahorita. ¿Ok? Listo, entonces, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Ajá, estábamos en esto. Aquí está. Pruebas de selección. Súper, 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 súper mono. Está bonito, ¿no? La primera prueba de selección, entonces, basada en heterocigosis. Esta prueba de selección, bueno, este paquete hace la prueba de selección que viene en su artículo de los peces, los stickleback, los pececitos espinosos. Es la prueba de las primeras que se hacen en función de FST. Entonces, pues emociónense porque está padre, ¿no? Entonces, decir qué es lo que hacen, acuérdense qué es lo que hacen estas pruebas. Nosotros tenemos individuos en distintas poblaciones, vemos qué tan distinta es su composición genética de las poblaciones y obtenemos mediante esto un valor de FST, recordando FST, de 0 si es igual, de 1 si es todo distinto, ¿no? Entonces, comparamos dos poblaciones y decimos, tiene una diferencia de tanto, de 0.3. Pero ¿qué pasa? Que luego lo hacemos para cada uno de los marcadores. Y vemos que la mayoría de marcadores, o esperaríamos que la diferencia entre esas poblaciones sea de 0.3, ¿no? Pues, pero ¿qué pasa? Que hay marcadores que a lo mejor no tienen 0.3, a lo mejor tienen 0.5, y hay marcadores que a lo mejor no tienen 0.5, tienen 0.01. Es decir, hay marcadores que se comportan de manera distinta a lo que se comporta todo el genoma. Y claro, se hace una prueba estadística para saber, como muy bien me corrigieron también la vez pasada, pues no es nada más de ver si es más o menos, ¿no? Sí, claro, se hace una prueba estadística. Ajá, y entonces si ustedes corren esto, pues les va a salir un plot. Algo así, así viene el comportamiento de los marcadores, ¿no? Viene aquí su cantidad de variación genética, su FST, es decir, qué tan distintos son, y los que están en rojito, miren, qué coquetos, son los que son outliers estadísticos, ¿no? Que dicen, oye, es que o sea, porque aquí, bueno, aquí se ve como una línea, pero lo más probable es que haya como piquitos. Este está un poquito más arriba de lo que esperaríamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estos son más parecidos de lo que nosotros esperaríamos para la cantidad de variación genética que tiene, ¿no? Esto está padre porque entonces ahí estamos viendo que hay unos marcadores que tienen distintos, ¿no? Luego viene la prueba de, a ver, vamos a ver, ay, qué bárbaro, lo cerré. Aquí está. Aquí está. Faltan unos comandos, entonces sí chequen su video de YouTube, al menos la última parte. Sí, faltó la última parte, sobre todo de cómo cargarlos, bueno, no cómo cargarlos, sino cómo hacer el diagrama de Venn para comparar entre pruebas. Una cosa importante, bueno, la siguiente prueba, perdón que me disperse, la siguiente prueba es la prueba de Bayes-Kahn, que es una prueba que también se basa en las FSTs, es decir, la definición que nosotros estamos haciendo de las poblaciones. Y es una prueba que también nos sirve para buscar por outliers, ¿ok? Cabe señalar que la naturaleza, se basa con cadenas de Markov y estadística bayesiana. Cabe señalar que aquí con estos settings, los settings están hechos para que corra más rápido, porque sí se puede tardar mucho. El problema de usar estos settings es que los resultados son son bastante inestables. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder correrla bien tendremos que correrla mucho más tiempo, ¿no? Entonces también ustedes chequen, ¿no? Si ustedes la corren así y así me entregan los resultados, está bien, ¿sí? Pero consideren que si la corren con estos mismos settings una vez y la vuelven a correr otra vez, a lo mejor sale un poquito distinto, ¿sale? Entonces, solo tómenlo en cuenta que cuando ustedes lo vayan a correr, estos números tienen que ser mucho más grandes. ¿Cuánto? Mucho, requete mucho, ¿sale?
Vean entonces el video, ahí tarda en correr más o menos con estos settings. Pues no sé, ahorita hice la prueba para correrlo, no sé cuánto se tardó. Ay, no le puse tiempo, pero sí se tardó un ratito, se tardó como, yo creo como 15 minutos en correr en la máquina virtual. Entonces, bueno, tómanlo en cuenta. Y justo lo dejé corriendo porque lo quería correr también en esta computadora. Entonces, ya que corrió, vamos a ver los resultados. Miren, a ver. Vallescan. Ajá. Déjenme ver si salió Ahí está, miren. Realmente es el que nos interesa. Entonces vamos a hacer el plot aquí ahorita sí en vivo porque me interesa saber si corre bien en la máquina virtual, porque la verdad sí me faltó hacer la prueba en la máquina virtual. Lo corrí bien en mi compu, pero no en la virtual. Y pues estaría mala onda que pues no les corriera, ¿no? Los que estén usando la máquina. Sí corrió, entonces yo creo que no debe haber problema. Nada, déjenme asegurarme de esto. Plot Vallescan y es el archivo. ¿Cómo le puse? Cucu-b-scan scan re-fst. Ah, sí corrió, miren. Aquí están los outliers que salen, miren. Salieron 43 outliers. De hecho, si ustedes ven el video, en el video salen 20 y tantos, ¿eh? Entonces, les decía que va a salir un poquito inestable, pero no importa. Y miren, estos son los típicos plots. Está súper bonito. Aquí sí salieron unos significativos por exceso y por deficiencia de, por mucha FST o por poca FST, perdón. Tal como vimos con el otro análisis. ¿Se acuerdan que había unos que eran demasiado distintos, mientras que otros eran muy parecidos con respecto a los demás? Miren, aquí están los marcadores. Ay, qué guapo está esto, ¿no? Y vean entonces su video, ¿no? Comparen los resultados. Les digo que aquí faltan un par de comandos para que lo vean, pero queda bonito. Y una última nota es que cuando ustedes hagan pruebas de selección, siempre es recomendable que usen varias. Porque suelen tener detectar distintos outliers, porque finalmente muchas de estas pruebas tienen principios estadísticos distintos. Entonces yo les recomiendo que utilicen más de una. Hay quien hasta 2, 3. Y la otra vez platicando en un seminario, pues hay otra, la de los componentes lineares, que parece que es de las más robustas, pero no importando eso, siempre es recomendable hacer varias pruebas, ver cuáles de estos marcadores outliers son comunes a distintas pruebas y quedarnos únicamente con los que dieron positivos para más de una prueba. Entonces también esto, guarden, sobre todo los que vayan a hacer cosas de genómica de poblaciones, si quieren hacer cosas de estimación de selección, por favor tomen esta. Así, mejor mandarlo. Muy bien, entonces, Jaime. entreguen entonces así, bonito, simple, chiquito. Hagan sus. Ahorita todo lo que discutimos ya apúntenlo, es más, ya con eso yo creo que ya tienen la discusión, ¿eh? Y ya. Entonces, voy a dejar de compartir. Tenemos 5 minutos, si tienen alguna pregunta. Listo. Voy a revisar el chat mientras. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por el link del artículo. ¿Qué parte del video está la práctica? ¿Sí lo encontraste ya, Carla? Manuel puso el link, ¿verdad? Muchas gracias, Manuel. Sí. Ya, ok. ¿Y esta práctica para cuándo sería? Ay, qué buena pregunta, no sé. ¿Cuándo tienen? O sea, yo digo que la pueden hacer ya. O sea, no dejen pasar tiempo. Ahorita las ideas están súper frescas, toda la discusión, toda la confusión la tienen ahorita. A ver, ¿ya entregaron su práctica de la tarea de Laura? ¿Ya la entregaron? ¿Cuándo la tenían que entregar? Chicos. El martes. ¿El martes que entra? ¿El martes pasado o el que entra? Pasado. Sí, ya la entregaron. Bueno, ya la mandaron varios. Ya la entregaron. Ok, ya la entregaron. Martes, pues. Es que justo pasó. Lo que no quiero es que se les junten las prácticas. Entonces ahorita nada más están en mis manos, solo tienen tareas mías. Perfecto. No, miren, entonces
o sea, la práctica, la primera, seguramente ya la entregaron la mayoría, espero, debieron de haberla entregado. De hecho, la pueden entregar todavía después, pero ya entreguenla, ¿no? Y entonces la siguiente clase toca, pues estaría bien para el 6 de mayo, pero les doy chance que me la entreguen hasta el lunes 9, ¿ok? Que tengan tiempo. Esto es con el fin de que no se les junte mucha tarea, porque pues, en la siguiente, acuérdense que la siguiente clase tienen ustedes que pues, entregar como unas ideas que tengan de su proyecto final, ¿eh? Pero bueno, también la idea de esta práctica es que si algunos no tenían ni idea de qué hacer con un proyecto final, a lo mejor con esta práctica ya se les ocurre algo, ¿no? Como bajar sets de datos de SNPs, hacer cosas de selección. Mira, Jocelyn nos pasó un artículo. Sí, es bien importante, ¿no? Todo lo de las pruebas de selección, cuándo usarlas, exacto. Sí, muchas gracias. Chequen ese que mandó Ajá, exacto. When and how much should we trust them? Sí, exacto. Sí, duden de esas Es un poco pruebas. viejito. Bueno, esto es del 2014, se han mejorado las pruebas, pero está muy bueno. Sí, no, sí. Y no, y el consejo, o sea, la idea central de no te la creas con una sola prueba, ¿eh? Eso es fundamental. Gracias, Jos. Muchísimas gracias. Como decía, entonces, bueno, espero que algunos de ustedes tengan alguna idea de, pues si no tenían idea, pues ya ven que pueden bajar un set de datos de SNPs y analizarlo, etcétera, ¿no? Entonces esto, pues, quedamos para el lunes, ¿no? Entréguenlo antes, ¿no? De verdad, entréguenlo antes, hagan un esfuerzo por entregarlo antes para que no se les junte la tarea. ¿Ok? Pero ¿cómo ven? Entonces, me deben la tarea anterior, pues, la práctica 1, sería todavía para el otro martes, pero les digo que yo espero que ya la hayan hecho todos, o casi todos. Y esta, como, pues, es un poquito más de trabajo, aunque no tanto, pues les doy chance hasta el lunes, 9. O sea, tienen un montón de tiempo, entonces. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Oye, dime. A mí, pues, tuve problemas con la máquina virtual y la clase pasada decías que podías enviar los resultados para hacer la... Claro que sí. Mándame un correo. Nada, es que mándame un correo a mi correo. Mándame Sí, un hace correo rato te personal. lo mandé, pero... ¿Me lo mandaste ahorita? ¿Cuándo sí, me lo mandaste? durante la clase. Ok, ahorita lo checo. Sí, no, es que no, solo me había llegado un correo pidiéndome la práctica. Déjame ver si. Ok, sí, ya, sí me llegó. Ok, muy bien. También, chicos, los que no puedan correrlo, está bien, yo se los mando sin ningún problema, pero de preferencia también, por favor, mándenme qué fue por qué no pudieron correrlo, o sea, qué error les salió, en dónde se atoraron, porque, como les decía, si bien lo importante es interpretar los datos, no tanto correr la práctica, sí me interesa que podamos resolver los problemas que tuvieron, ¿no? Entonces, cuando no la puedan correr, por supuesto, les mando los resultados, no hay ningún problema, pero sí díganme qué errores les salió, a ver si lo podemos solucionar. Vamos a intentar solucionarlo.